Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23. Castillo de naipes. Editar. El negro combina con todo. Camioneta nueva. Negro. ¿No sabes qué ponerte? Negro. El mejor color para editar documentos de Google en mitad de la noche cuando no quieres despertar a la gente. Negro. A veces ese blanco brillante me hace daño en los ojos. Hola a todos. Sé que ha pasado un tiempo y sé que publiqué otro capítulo para otro fic antes de este, pero EO es mucho más fácil de editar y la versión beta que estaba trabajando en eso estaba disponible en ese momento. Debido a algunos problemas de comunicación entre mi maravillosa beta, Taldir y yo, este capítulo se retrasó, lo siento. Te alegrará saber que el próximo capítulo está prácticamente terminado. También superamos las 100.000 visitas. Estoy muy orgulloso personalmente, espero que todos disfruten de este logro. Bueno, ha llegado ese momento nuevamente, vamos directo al tema. La historia de Lancer era cierta. El hombre manejaba cualquier arma que Shirou le arrojara con una habilidad magistral asombrosa. Espadas, hachas, arcos, escudos, incluso pequeños palos que solo podrían clasificarse como armas en las situaciones más extremas. Desde su demostración con saber hasta esta extraña habilidad, Shirou casi estaría de acuerdo con Iria y sus afirmaciones de tener al sirviente más fuerte. Si bien no fue decepcionante, saber ciertamente no era el maestro de la espada imparable que había esperado. Algo redentor fue la experiencia de saber en pelear junto a Lancer. Esto significaba que ninguno de los dos se convertiría en un problema en combate debido a su asociación. Podían cooperar juntos con mayor eficiencia. Eso, junto con su ya alto estatus como dos de los tres sirvientes de clase caballero, con suerte los haría imparables. Después de pasar un tiempo entrenando a Lancer y realizando su ritual de entrenamiento matutino, Shirou preparó un desayuno abrumadoramente grande para los sirvientes y su familia. Para tener en cuenta a los dos sirvientes que también comerían, tomó la misma cantidad de comida que él comería y luego agregó el doble, esperando que cada uno comiera tanto como pudiera. Con tanta comida en preparación, Shirou hizo algunos cálculos y sintió que su cuenta bancaria lloraba prematuramente. Con suerte, esta guerra del Grial no duraría mucho, porque si así fuera, tendría que pedirle dinero prestado a Kiritsugu para respaldar la cantidad de comida que se estaba preparando. Después de poner los platos en la mesa, reunió a Lancer y Saber, que habían estado actuando diligentemente como centinelas en la casa. Como de costumbre, se olvidó de despertar a nadie y sacarlos a desayunar, permitiendo que todos los demás residentes descansaran o completaran lo que necesitaban antes de dirigirse naturalmente a desayunar. Como normalmente lo hacía a la misma hora todos los días, las cosas simplemente funcionaban mejor de esa manera. Shirou, como sirviente no necesito comida para sobrevivir, afirmó Saber, recibiendo un gesto de cortesía de Lancer mientras ambos permanecían torpemente alrededor de la mesa. Shirou la miró fijamente y parpadeó 2 veces, dejando que su rostro se abriera en una suave sonrisa. Eso está bien, ahora siéntate y desayuna. Los dos sirvientes se quedaron atónitos y en silencio, pero ambos se sentaron en un asiento alrededor de la mesa. Después de un breve conteo, Shirou se dio cuenta de que no tendrían suficientes asientos si llegaba otro invitado. Con 4 a cada lado y 1 en cada cabecera, necesitarían una mesa más grande para acomodar cómodamente a más de 6 personas. Tal vez Kiritsugu podría encontrar otra mesa más grande y, de alguna manera, meterla con calzador en la cocina. Con vacilación, los dos caballeros sirvieron una porción modesta en sus platos. Comenzaron a comer a un ritmo lento, aparentemente temerosos de la comida. Después de los primeros bocados, su atención se centró en terminar la comida y agregar más a sus platos. Oyakodon, misoshiru, tostadas de shokupan y una tortilla enrollada cargada de espinacas eran componentes de la comida saludable que Shirou había preparado para sus invitados. En cuanto a Iria, su desayuno especialmente preparado la estaba esperando en el horno y se mantenía caliente para cuando entrara en la habitación. Como prefería un desayuno cargado de azúcar y dulces, y Shirou sentía que se lo merecía debido a sus circunstancias, le cocinaba algo aparte cada mañana.
Cuando se despertaba, disfrutaba de una tostada francesa de manzana al revés, un plato que él rociaba generosamente con chispas de chocolate y nueces. No tenía idea de que fueras tan buen chef, afirmó saber, sin detenerse apenas por más de un segundo. Lancer asintió con la cabeza y decidió no perder ni un segundo en comer. Shirou se llevó un poco de comida a su propio plato y comenzó, vigilando atentamente a los caballeros. Los dos sirvientes terminaron al mismo tiempo y ambos tomaron un solo utensilio para apilar más. Al darse cuenta de que ambos tenían la misma idea, Lancer le dio una cálida sonrisa a su rey y le hizo un gesto para que tomara la iniciativa. La realeza primero, dijo, cerrando los ojos con fuerza para tratar de ocultar su error. Evidentemente, Saber estaba más interesada en la comida, ya que sirvió una ración considerable de su plato con una sonrisa de satisfacción. Eran dos de los caballeros más fuertes de toda la historia. Era cómico verlos actuar de forma tan humana y familiar. Un suave ruido de tensión atrajo su atención hacia la puerta, por donde Iria, medio dormida, había entrado tambaleándose todavía vestida con su pijama rosa neón. Torpemente intentó sentarse donde estaba Lancer, pero a mitad del movimiento se dio cuenta de que había alguien allí. Disculpándose con un murmullo, la chica se acomodó en un lugar libre y se concentró en frotarse los ojos para despejarlos. De pie, Shirou se frotó la parte superior de la cabeza y le preguntó cómo había dormido mientras se movía para recuperar su desayuno. Nada bien. Dormí lo suficiente, pero tuve un sueño muy extraño y cuando me desperté, todavía me sentía cansada. Shirou colocó suavemente el plato frente a ella y se acomodó nuevamente en un sabutón. Quizás todavía te estás acostumbrando a mi extracción de maná, maestro, señaló Lancelot. Iria negó con la cabeza. Realmente no me doy cuenta de que me estás quitando el maná. La chica hizo una pausa para bostezar y tomó un tenedor antes de picotear el dulce y fragante plato que tenía frente a ella. Creo que la única vez que me di cuenta fue cuando estabas luchando contra Saber. Incluso entonces, solo era un fragmento. Saber incluso había dejado de llenarse la boca ahora, tragando antes de preguntar. No puedes decir eso en serio, Yasbiel. Darle energía a un sirviente requiere una cantidad considerable de maná. Shirou se rascó un lado de la cara. Supongo que debería haberte dicho que ella está un poco rota, se esforzó por encontrar la palabra correcta. Tiene tanto maná que creo que podría calificar como una caster. Después de masticar un bocado de pan tostado, el homúnculo asintió y se regodeó al mismo tiempo. Probablemente podría apoyarlos a ambos al máximo y tener maná para un tercer sirviente. Lancer emitió un breve zumbido. No es que quiera llamarte mentiroso, maestro, pero ¿podrías demostrarme de alguna manera que tienes suministro de maná? Mientras masticaba, la muchacha le dirigió una mirada seca a su sirviente. Sin decir otra palabra, arrugó el rostro y tensó el cuerpo. Al recibir la orden, unas líneas irregulares de color carmesí se dibujaron en la mayor parte de su piel visible. Mientras lo hacía, Lancer saltó visiblemente en su asiento, emitiendo un ruido ahogado mientras abría los ojos de golpe. Tan rápido como aparecieron las marcas, se desvanecieron para devolverle su piel pálida. Eso fue todo lo que pude hacer en tan poco tiempo. También es de mañana y estoy cansada, así que dame un respiro, murmuró la chica antes de perderse en el plato azucarado que Shirou había preparado. Bueno entonces, usar mi noble fantasma no debería ser un gran problema, afirmó Lancer, volviendo lentamente a su desayuno. Expectante, Saber se volvió hacia Shirou. Debes ser capaz de producir una cantidad similar de maná, ¿correcto? Había una ventaja competitiva en sus ojos, la llama de un león que quería demostrar que era el líder de la manada. Dos bufidos sonaron al mismo tiempo. Ambos eran de hombre semilla. Kiritsugu había entrado al comedor cuando Saber planteó su pregunta, pero se detuvo brevemente cerca de la cocina, donde una cafetera lo llamó por su nombre. Deteniéndose solo para expresar un saludo a su padre, Shirou respondió la pregunta de Saber. Iria es bastante única. De todos los magos que conozco, ella es la que tiene más capacidad de reserva en bruto. Metódicamente, tomó otra tortilla enrollada para agregarla a su plato. En cuanto a mí, soy bastante débil en términos de maná. Saber emitió un breve zumbido y observó su plato con los ojos vacíos por un momento.
No pareces menos capaz que tu padre. Se oyó un ruido interrogativo mientras el padre en cuestión se sentaba a la mesa con una taza en la mano. ¿Es así? Ha pasado algún tiempo, pero yo estimaría que tu hijo podría ser incluso más fuerte que tú en términos de potencial de maná, Kiritsugu. Aunque solo estoy especulando, ya que nunca he experimentado un suministro completo de maná de ninguno de los dos. Saber continuó comiendo después de su declaración, permitiendo que los dos se miraran el uno al otro con interrogación. Hace un tiempo considerable, él no había sido nada en comparación con su padre, al menos en cuanto a circuitos mágicos. ¿Realmente se había desarrollado tanto en tan poco tiempo? Quizás fue el escudo de la familia Miya lo que le había proporcionado tal impulso. «Shirou, ¿todavía planeas ir a la escuela mañana?», preguntó ella, cambiando la conversación por completo. «¿Por qué no lo haría? Necesito hacer algunos deberes antes de poder quedarme en casa, al menos», afirmó con el ceño fruncido. Bien. Saber fue la primera en manifestar su evidente desagrado por el plan. «Must, Shirou, entrar en un lugar tan público sin defensas con tu posición actual es buscarse problemas. ¿Qué pasa si un maestro enemigo intenta atacar en un momento tan vulnerable?». Considerando el peligro por un tiempo, Shirou solo pudo encogerse de hombros. Se supone que otros maestros no deben pelear entre sí en momentos como este, pero las reglas realmente no detienen a los más decididos. Estuvo de acuerdo. Lancer se aclaró la garganta. Viendo que nuestros maestros están trabajando juntos, podría brindarle protección a Shirou permaneciendo cerca en forma espiritual. Si surgiera algún peligro, estaría allí para ayudar y se le notificaría de inmediato, mi señor. Shirou consideró la propuesta, recordando abruptamente a Rin y Sakura. La primera podría haber convocado ya a su sirviente y cómo le explicaría Sakura lo de Saber y Lancer. ¿Qué pasa si nos encontramos con otro maestro que tiene un sirviente en la escuela? ¿Pueden los sirvientes detectar a otros sirvientes incluso en forma espiritual? Kiritsugu hizo un ruido. Pueden hacerlo en su mayor parte, a menos que el sirviente sea un asesino. Si lo que te preocupa es el anonimato absoluto, creo que tengo las habilidades perfectas para proporcionártelo, afirmó Lancelot, asintiendo con una sonrisa suave y petulante. Todo lo que necesito es un conjunto de ropa de mujer. No puedo creer que esté haciendo esto, murmuró Shirou, sacudiendo la cabeza entre sus manos. Te aseguro que ni siquiera el sirviente más perspicaz podría ver a través de este disfraz, lo tranquilizó Lancer con una voz que no era la suya. Caminando hacia Omurara, Shiro estaba acompañado por otro individuo. No era el caballero alto que ella había convocado, sino una mujer joven vestida, sin duda, bien con ropa informal. Después de devanarse los sesos durante todo el día de ayer, habían decidido un diseño creíble y una historia de tapadera que Lancer podría usar. La hija del presidente de la Liga Regional de Kyudo, Taasa Miyoshi, o Miyo como ella prefería, había venido a examinar a Shiro en persona. Los rumores sobre su habilidad habían llegado más allá de Fuyuki, pero su exhibición en el torneo del año anterior no coincidía con las historias. Desafortunadamente, esto haría que Shirou volviera al dojo de Kyudo, pero era la única excusa creíble que podían encontrar. Ningún miembro de la familia Miya tenía descendientes a los que pudieran imitar de manera creíble, ya fuera por amnesia, anonimato o simplemente por falta de él. La chica tenía el típico cabello negro corto que le caía alrededor del rostro en un corte bob natural. Funcionaba bien para enmarcar sus suaves rasgos, pero aún había una seriedad rígida en sus ojos que ponía nervioso a Shirou. Aparentemente, Lancer había hecho tal cosa a propósito, alegando que disuadiría a muchos de los menos decididos de hablar con ella. Shirou prácticamente podía escuchar las preguntas de Sakura resonando en su oído y aún no había llegado a la escuela. ¿Quién es ella? ¿Qué está haciendo caminando contigo? ¿Se está quedando en tu casa? Entre otras. Cuando llegó a las puertas de la escuela y se encontró con Sakura, ella le hizo todas esas preguntas como él predijo, pero en un orden diferente. Al explicarle la situación, la chica demasiado apegada se calmó significativamente. Durante el comienzo de su encuentro, Shirou notó que ella estaba examinando de cerca su mano derecha mientras trataba de parecer sutil al respecto. Mientras lo anotaba en su mente, rápidamente agradeció a cualquier poder que decidiera colocar sus sellos de comando en su mano izquierda.
Si él fuera diferente a todos los demás, sería más fácil ocultar su aflicción. Después de la explicación de Shirou, Lancer rápidamente se puso a trabajar para rellenar los huecos y solidificar su historia. Solo estoy en Fuyuki por hoy para poder presenciar a Shirou en acción en el dojo de la escuela. Como no tengo nada más que hacer, pensé que sería prudente familiarizarme con el terreno en caso de que necesite regresar aquí nuevamente. Sakura miró fijamente a la nueva chica, mordiéndose una comisura del labio en un puchero. Está bien, pero Shirou es mío, así que mejor no te hagas ilusiones. Shirou sintió que sus mejillas se enrojecían y solo podía imaginar cómo reaccionaría Lancer ante semejante comentario. Casi en el momento justo, la voz de saber resonó en su cabeza. Iria se echó a reír espontáneamente. ¿Debería preocuparme por su cordura? Decidió dejar al sirviente adivinando y guardó silencio. En lugar de reírse, la chica que estaba a su lado adoptó una expresión muy seria. Te aseguro que ese es el resultado más lejano posible. Vuestra relación seguirá intacta. Sakura, mordiéndose el labio, asintió con la cabeza y miró a Shirou expectante. ¿Eso significa que volverás al club de tiro con arco? Sacudió la cabeza parcialmente. No, será una visita de una sola vez. Sigo pensando que es demasiado aburrido. Ve bueno, si te quedas un poco más después de la escuela, podrás ver cuánto he mejorado desde la última vez que me viste. La esperanza brillaba en sus ojos violetas y no había ninguna posibilidad de que pudiera decirle que no a alguien que le rogaba tan dulcemente. La última vez que había visto a Sakura practicar Kyudo fue cuando estaba en la secundaria, el año pasado. De hecho, Lancer se estremeció visiblemente y se abrazó a sí misma. Si a ustedes dos no les molesta, disfrutaría mucho más de esta conversación si no estuviéramos parados en medio del patio frío. Al darse cuenta de su rudeza, Shirou le lanzó una mirada de disculpa al visitante. Claro, entremos, e inmediatamente, las alarmas sonaron en su mente, guiando su cabeza para mirar hacia la escuela por puro instinto. Naturalmente guiado, miró fijamente a una mujer de cabello negro muy particular que lo observaba con intenciones sospechosas. Al darse cuenta de que la habían descubierto demasiado tarde, se movió bruscamente y se retiró apresuradamente de la vista. «Shirou», dijo con un tono interrogativo, acompañado de una calidez en el hombro. Al girar la cabeza hacia la voz, se encontró con una preocupada Sakura que, tras mirarlo a los ojos, intentó encontrar lo que había visto. ¿Viste algo?, dudó mientras consideraba lo que había presenciado y lo que quería decirle a Sakura. No podría mentirle, pero las medias verdades seguían siendo válidas. Solo otro estudiante. Sentí que me observaban y así fue. ¿Era ese su sirviente?, preguntó Rin en un susurro, saliendo de la habitación. El chico que había estado observando era su amigo, su novio de hecho. Pronto, él terminaría siendo uno de sus rivales. ¿Por qué la vida tenía que ser tan injusta? Solo podía esperar que su plan funcionara. Una suave voz de barítono resonó en su cráneo. Si así sonaría Shirou a medida que envejeciera, ella no se quejaría, eso era seguro. Parece que el Shirou de este mundo ya ha logrado un gran avance en su magia de proyección. La alteración de la pigmentación del cabello y la piel no comenzó hasta casi una década después de este punto en mi vida. Concéntrate, susurró Rin entre dientes, captando la atención de su sirviente. Esa mujer era una sirvienta. La Tosaka podría haber jurado que había un suspiro distante en su mente. Como sirviente, puedo distinguir fácilmente a otros sirvientes de una multitud, pero puedo certificar sin lugar a dudas que la mujer que estaba parada a su lado no era una sirvienta a menos que fuera una asesina. Pensé que habías dicho que invocarías a ver, Rey Arturo. Esta chica no encajaba realmente con tu descripción, dijo Rin, sin ningún tipo de humor en su voz. Se suponía que debía hacerlo, pero esta guerra del Grial es completamente diferente a lo que estoy acostumbrado, como ya sabes. Por mucho conocimiento que tenga, solo puedo hacer suposiciones basadas en los eventos conocidos de diferentes épocas. El acto más pequeño de hace décadas podría haber alterado mucho las cosas. Hizo una pausa, dándole a la chica algo de tiempo para bajar una escalera. ¿Estás familiarizada con el efecto mariposa? Por supuesto, ¿no es así todo el mundo?
murmuró, rodeando una barandilla. Para cualquiera que la estuviera viendo, probablemente parecía loca. Hablar consigo misma con rabia mientras bajaba corriendo las escaleras para llegar a clase no era algo que la gente normal hiciera, al menos. Entonces no debería sorprenderte que no pueda anticipar cada próximo movimiento. Gruñendo para sí misma, la chica reflexionó sobre la noche anterior, cuando logró convocar a su propio novio como sirviente. Al principio, él se había mostrado reacio a hablar y aún más a responder preguntas. Después de insinuar eventos que ella pensó que despertarían su interés, comenzó a abrirse. Por alguna razón, tenía una fijación extrema en sí mismo. Hablando de narcisismo, necesitaba ir a clase, pero no le haría daño dejar que su mente reflexionara sobre la conversación, solo para ver si se había perdido algo. Ya he estado aquí antes. No aquí específicamente, sino aquí en otro tiempo, varias veces, de hecho. Solo fui un maestro una vez y un sirviente todas las demás, afirmó el hombre, mirando fijamente a Aoi mientras ella entraba en la sala de estar demolida. Archer había destruido casi todos los muebles al entrar, pero Rin había realizado un poco de magia rápida para reparar los muebles lo suficiente para que todos pudieran sentarse y hablar. Aunque solo había pronunciado unas pocas frases exiguas, ella había obtenido información importante. La verificación de que Shiro era un maestro, por ejemplo. En todas las otras veces que me han convocado, el detalle más consistente es que estás muerta. La mujer miró extrañada a la sirvienta y se sentó en una silla con una gracia refinada. Me resulta difícil creer que se supone que estoy muerta cuando estoy viva, se defendió la mujer, tomando su propia taza de té para beber un sorbo del líquido hirviendo. A diferencia de la propia Rin, estaba notablemente tranquila, pero tal vez eso tuviera algo que ver con la edad, la sabiduría genera coraje y todo eso. Archer no parecía inmutarse. Sí, que alguien a quien conoces te explique que moriste en otra vida debe ser muy surrealista. Casi tan surrealista como morir y despertar unos segundos después en un momento completamente diferente y en un lugar completamente diferente. Aoi se quedó callada ante el sarcasmo de Archer, pero su hija estaba mucho más molesta. Frunciendo el ceño, Rin respondió: bueno, definitivamente eres mucho más hastiado y sarcástico que el Shiro que conozco. Eso sería porque somos dos entidades completamente diferentes. El Shiro que conoces y el hombre que soy no tienen ninguna similitud, afirmó, con la voz cargada de un fuerte veneno. Rin tarareó pensativamente y se tomó un minuto para pensar cómo podría probar esa afirmación. Finalmente, reunió un puñado de preguntas que podrían funcionar. Bueno, probemos esa teoría, ¿de acuerdo? ¿Qué piensas de tu padre, Kiritsugu Emiya? El rostro de Archer se abrió de inmediato. Un hombre vil, una existencia repugnante que obligó a sus parientes más cercanos a cumplir un sueño inalcanzable. Parpadeando ante la violenta reacción pero sin expresar nada más, Rin anotó esa parte en una lista ficticia dentro de su mente etiquetada como no es Shiro. ¿Y Yasbiel? ¿Qué piensas de ella? La expresión de Archer se suavizó dramáticamente antes de cambiar a confusión. ¿Sabes de ella? No se suponía que ustedes dos se conocieran hasta que la guerra ya hubiera comenzado. Rin simplemente le dirigió al sirviente una mirada severa, un acto que fue suficiente para que volviera al camino correcto. Al menos eso era lo mismo. Aunque nunca supe que ella era mi hermana hasta que fue demasiado tarde, su final es uno de mis mayores arrepentimientos. Ese fue un punto más en la lista de Shiro, incluso con esa parte extraña sobre no conocerla. Mirando hacia atrás, cuando atravesaste la guerra, ¿qué tan hábil eras como mago? Archer resopló y se reclinó en la silla después de recoger su taza de té. Obviamente, el aroma era demasiado atractivo para que pudiera resistirse. Tenía tanto derecho al título de mago como la lámpara más cercana. Incluso una planta de interior en maceta sería capaz de hacer más de lo que yo haría. Siempre me llamaste mago de tercera categoría y ese apodo se mantuvo mientras estuvimos juntos. Rin se distrajo de inmediato y se le calentaron las mejillas ante la perspectiva. Tú y yo también estuvimos saliendo en vida. Archer cerró un ojo y sonrió con aire de suficiencia. Para ser honesto, todavía no sé cómo lo logré, a pesar de lo desorientado que estaba.
La suficiencia se desvaneció y la amargura tomó su lugar. Incluso entonces, llamarnos pareja sería excesivo. Era más como si fuéramos dos empresarios rivales que acordaron trabajar juntos para terminar un proyecto. No fue abusivo, pero estuvo lejos de ser tradicional. Una vez que nos separamos, bueno, hizo una pausa, señalando hacia sí mismo. Así que no era como la relación que tenían ahora, sino algo mucho más restringido y conciso. Para Rin, sonaba como si ninguno de los dos pudiera abrirse o confiar completamente en el otro. Era una relación enfermiza destinada al fracaso. ¿Sería ese el destino final de su relación actual? Tal vez sería mejor mantenerse alejado del chico y dejar que Sakura lo tuviera. Te convertiste en un sirviente, afirmó Rin para aclarar, entrecerrando los ojos de manera interrogativa. ¿Te estaba impidiendo convertirte en un héroe? Archer tomó un sorbo de té y lo miró fijamente antes de admitir con una expresión conflictiva: no soy un héroe. Sin embargo, antes de poder explicar lo que eso significa, tengo que pedirte información sobre el Chirou que conoces. Si eliges no responder a mis preguntas, no responderé más a las tuyas, amenazó. Rin suspiró. Bueno, no veo que haya ningún daño en decírtelo. Ya que ambos son ustedes. Incluso si se odian a sí mismos, terminarán en un punto muerto si deciden pelear. No estaba segura, pero podría haber jurado que captó el tic en el ojo de Archer. Así que su pequeño insulto lo había afectado bien. Durante algún tiempo después, entró en detalles vagos contando la vida de Chirou. Empezando con Kiritsugu acercándose a ella y pidiéndole ayuda, ella apareciendo y viviendo con ambos, su ayuda con sus estudios y desarrollo de su hechicería, entrenando con Basset. Incluso mencionó el rescate de Missy y su encuentro con los hombres lobo y los trabajadores independientes antes de visitar la Torre del Reloj. A partir de ahí, detalló su participación con las diversas caras al otro lado del charco. Archer tenía los ojos muy abiertos mientras ella contaba sus historias de Luvia, Lectra, Flat, Gray y Reines. No estaba mirando un reloj, pero su boca ciertamente estaba seca después de decir tantas palabras y ciertamente se sentía como si hubiera pasado algún tiempo. Así que somos aún más diferentes de lo habitual, por lo que el resultado esperado es imposible, resumió el sirviente. Dejó la taza de té ahora vacía en el plato correspondiente y la miró fijamente a los ojos con una mirada casi tan fría y vacía como la del asesino de magos. ¿Sabes cuál podría ser su objetivo en la vida? Rin repitió la pregunta en voz alta para solidificarla en su mente, incluso tomándose un tiempo para considerarla en profundidad. La única persona que sabía más sobre Chirou que ella era ella e incluso entonces estaban cerca. El chico le contó todo, al menos ella asumió eso. Había muchas cosas que Chirou quería hacer. Quería salvar a la gente y dejar que todos vivieran una buena vida libre de dolor, pero esa no era su primera prioridad. Ella pensó en el asesino en serie que había asesinado por ella, los hombres lobo y el ejecutor que había matado mientras estaba al borde de la muerte para salvar a Sakura, Kiera Elipas e incluso a Shinji. Creo que solo quiere cuidar de su familia, ya sabes, Kiritsugu e ella. Siempre está preocupado por ellos y por cada decisión que toman sus líderes allí. Aunque, para ser honesto, nunca le he preguntado. La actitud seria de Archer se desvaneció. Pareció relajarse y su expresión se tornó en una absoluta perplejidad. ¿Kiritsugu todavía está vivo y Chirou no quiere ser un héroe? Rin frunció el ceño. Por supuesto que está vivo, ¿no me escuchaste hablar de él cuando te conté sobre Chirou? De todos modos, Chirou odia que lo llamen héroe. Dijo algo sobre cómo llamarlo héroe desfigura la palabra o algo igualmente melodramático. La chica se encogió de hombros, su recuerdo de sus palabras exactas era bastante confuso. Archer emitió un largo y pensativo murmullo. Ya veo. Como has estado cerca de él durante un tiempo considerable, ¿considerarías que él o algunas de sus acciones son suicidas? Rin sacudió la cabeza con saña, moviendo sus dos colas en todas direcciones. Por supuesto que no, pero supongo que hay momentos. Rin hizo un ruido pensativo y pensó más profundamente. Normalmente no, pero si Sakura o Ige están en peligro, no dejaría de intentar matar a quien sea, incluso si le cortaras los brazos y las piernas.
Ya veo, así que no es tan ignorante como el Shiro al que estoy acostumbrado, murmuró el hombre, volviendo la mirada hacia su amo antes de ponerse de pie. Acepto actuar como tu sirviente en esta guerra, Rin Tosaka. Nuestro contrato está completo. Siendo honesta, Rin pensó que se oiría un silbido en el aire o algún tipo de indicación de que se había hecho algún tipo de promesa solemne, pero no pasó nada en absoluto. Rin miró a su sirviente con apatía mientras él se inclinaba en señal de saludo. He respondido a todas tus preguntas lo mejor que he podido, ahora debes responder a las mías de la misma manera, declaró Rin, tratando al hombre que conocía como a un completo extraño. Dijiste que no eres un héroe, que eres diferente de alguna manera. Correcto, soy un contraguardián, afirmó con indiferencia. Rin palideció, sintiendo de repente como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Examinó el rostro de su sirviente en busca de cualquier signo de mentira. No puedes hablar en serio, ¿entregaste tu vida para actuar como contraguardiana?, afirmó Rin con incredulidad. Es uno de mis mayores arrepentimientos, sí. Como nunca supiste realmente quién era yo antes, la ironía y el peso de tal afirmación se pierden. Por otra parte, si hubieras pertenecido al mismo mundo que yo, de todos modos no me estarías hablando de esa manera, resopló, recostándose en el sofá con una expresión altiva. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?, preguntó la chica, completamente interesada en el pasado de su sirviente. Si Suchiro cometía los mismos errores, tendría que quedarse a su lado para recordarle lo idiota que era y alejarlo de Alaya. El sirviente se revolvió en su asiento. Lo creas o no, la espiral descendente que finalmente me llevaría a mi contrato con Alaya comienza cuando tú y yo tomamos caminos separados. Aoi lo interrumpió con una cálida sonrisa. Qué dulce, Rin, es lo último que te mantuvo cuerda. Era una apuesta segura que no sabía nada sobre lo que estaban hablando, pero decidió centrarse selectivamente en las partes que sí sabía. Las otras dos personas presentes se mostraron visiblemente avergonzadas. Expresarlo de esa manera es bastante extraño, afirmó Archer, meneando suavemente la cabeza. Al menos en eso estamos en la misma onda, convino Rin, intentando no encogerse por dentro. Después de una breve pausa para reprimir el comentario anterior, Rin volvió a su conversación seria. Mencionaste algo antes sobre no hablarme de esa manera, ¿qué quisiste decir con eso? No me contaste todo esto. Una vez más, no exactamente. Normalmente, ocurren dos cosas en los mundos en los que soy invocado. En todos estos mundos, no reconoces quién soy y eso es obligatorio para que ocurran estas dos cosas. La primera es una invocación incompleta. Creo que llevas a cabo el ritual en un momento inoportuno y, como invocar a un contraguardián requiere un ritual mucho más estable, mis recuerdos están desordenados al materializarse. El hombre cerró los ojos y cruzó ambos brazos sobre el pecho, hundiéndose en la silla acolchada que tenía detrás. Entonces no te acuerdas de mí ni de ti mismo. Sí, no otra vez. Cuando me invocas de forma inapropiada, no tengo ningún recuerdo de ti, de mí ni de Shirobemilla. Después de interactuar contigo y dejar pasar el tiempo, mis recuerdos regresan rápidamente, lo que me permite concentrarme en descubrir si el segundo asunto, y en definitiva el más importante, es como lo sé. Esperando con gran expectación, Tosaka se enojó cuando se negó a continuar. ¿Continuar? El Shirobemilla de ese mundo debe tener un sueño, el sueño de convertirse en un héroe de la justicia, todo para satisfacer el deseo de un hombre moribundo. Inmediatamente, Rin levantó las manos y las agitó frente a su cara. Espera, repitió varias veces para detenerlo, creí que no eras un héroe, así que ¿de dónde viene eso de ser un héroe de la justicia? Archer puso los ojos en blanco, para gran disgusto de Rin. Rin realmente esperaba que el Shirou que ella conocía no se convirtiera en lo que fuera que era este tipo. Sería demasiado esfuerzo explicártelo de una manera que pudieras entender. Mi sugerencia sería que le preguntes directamente a tu Shirobemilla, probablemente él te explicará su posición y me permitirá hacer mi propio juicio también. Rin examinó las palabras de Archer, tratando de encontrar el significado detrás de ellas. Estaba muy decidido a descubrir a qué aspiraba Shirobemilla. ¿Tenía planes para? ¿Y qué tipo de juicio harías en base a esa información? Archer frunció el ceño mientras pensaba.
Era algo que el propio Shiro hacía, por lo que a Rin le dolía más ser testigo de la similitud y recordar que tenía la posibilidad de terminar en esta situación. Estaba pensando profundamente en sus palabras, una buena señal de que estaba inventando una verdad a medias que parecía un acertijo. Si podría o no terminar el ciclo. Rin se tambaleó mentalmente ante la vaga redacción. ¿Se refería al ciclo de la Guerra del Grial o algún otro ciclo del que ella no estaba al tanto? De cualquier manera, anotó el comentario en su mente y tomó nota para mostrar cuán diferente era el Shirou que ella realmente conocía del poco que sabía del Shirou de Archer, o del Shirou que se convertiría en Archer. Si has pasado por esta guerra antes, entonces debes saber todo sobre ella, ¿verdad? Archer asintió profundamente. Correcto, pero si estás buscando abusar de ese conocimiento para certificar tu victoria, puede haber problemas. El problema más urgente es el hecho de que las cosas también son completamente nuevas para mí y el segundo es que la victoria no es lo que podrías esperar. Tendrás que hacer ese descubrimiento por tu cuenta, ya que es poco probable que creas en mi palabra. Rin miró a su sirviente por un tiempo antes de inclinar la cabeza sobre el respaldo del sofá y soltar un profundo suspiro. De cualquier manera, básicamente hemos perdido esta guerra antes de que siquiera haya comenzado. E inmediatamente, dos voces interrogantes llegaron a sus oídos, exigiendo una explicación. Cerrando los ojos, Rin explicó lo que creía que era el caso a su madre y sirviente. Si Archer es Shirou, entonces los dos pueden enfrentarse entre sí en un empate. Es como tirar piedra contra piedra en piedra papel tijera. Eso estaría bien y todo, pero Shirou tiene su propio sirviente, así que dices. Eso significa que efectivamente nos enfrentaremos a dos sirvientes mientras que solo tenemos uno. Archer guardó silencio, y esa fue toda la confirmación que necesitaba. Ahora que lo pienso, puede que tengas razón. Pero tu conocimiento de la situación aún es limitado. Si ya está viviendo con ese Shirou, sin duda están trabajando juntos. Lo que significa. Tenemos que enfrentarnos a dos sirvientes junto con Shirou y ella. Así que, básicamente, 3 sirvientes y una batería de maná ridículamente sobrecargada, terminó Rin, soltando otro suspiro entrecortado. ¿Podrías contarme todos los detalles de la guerra o guerras por las que has pasado y veremos qué podemos planear? No podemos descartar que Shirou invoque al asesino de este mundo, recordó Archer. En ese momento, la memoria de Rin la alcanzó. Como estaba rodeada de gente normal, se giró para comunicarse con Archer a través de la voz en su mente. Espera, sí podemos. Assassino aún no ha sido invocado. Saber, Lancer, Caster, Berserker y ahora Archer son los únicos sirvientes activos. Ya veo, ¿aún sigues en contacto con Kirei? ¿Kirei? Preguntó, arrugando inconscientemente la cara en señal de interrogación, aunque hablaba en su cabeza. Conocía a un Kirei Kotomine, pero solo de pasada y eso fue hace 10 años. Archer permaneció en silencio durante tanto tiempo que Rin pensó que podría haber muerto espontáneamente de alguna manera. Este mundo es diferente a todo lo que he experimentado. Sin Kirei Kotomine, tantos cambios, Lancer no habrá un octavo sirviente. No me contaste nada de esto en el resumen de ayer. Solo me contaste sobre los sirvientes y lo que me pasa, se quejó Rin, cada vez más molesta con su sirviente y sus secretos. No esperaba tanta variación, pensé que esos detalles serían superfluos. Por mucho que sepa sobre mi propia quinta guerra, dudo que algo de eso le sea de utilidad en esta guerra. Rin dejó que su cabeza tocara la superficie del escritorio frente a su rostro. Entonces eres incluso más inútil de lo que pensaba, ¿cómo es eso posible? HMPH. Ha pasado una cantidad considerable de tiempo desde que me insultaste de esa manera, es algo familiar y desmoralizante al mismo tiempo. De todos modos, creo que deberías morderte la lengua hasta que comience la guerra. Puede que no tenga información, pero puedo defenderme con justicia de maneras que no esperarías. Hacia el final de su discurso, el sirviente casi sonaba orgulloso. ¿Tu noble fantasma es una esfera de realidad funcional? Preguntó Rin, preguntándose si todos los Shirou llegarían a ese nivel de maestría en un momento u otro. Las esferas de realidad serían diferentes con cada una de sus diferentes experiencias. ¿Podría Archer enseñarle a Shirou cómo activar su propia esfera de realidad?
Archer se quedó en completo silencio y Rin se preguntó si había muerto espontáneamente una vez más. Cuando estaba a punto de preguntarle a dónde había ido, él respondió: no me gusta esto. No estoy acostumbrado a ser el que se queda en la oscuridad. Un grito de su nombre hizo que el chico se diera la vuelta. Acababa de terminar la escuela y se dirigía al dojo de Kyudo para mostrarle sus habilidades a Miyo. Vio a Electra corriendo hacia él desde el otro lado del terreno, agitando un brazo para llamar su atención. Se acercó lo suficiente para hablar en un volumen normal y dijo: estoy tan contenta de haberte encontrado antes de que te fueras a casa. Hizo una pausa para agacharse y recuperar el aliento después de la carrera. Bueno, en realidad, Electra, me dirigiré al club de tiro con arco para demostrarme ante la hija del presidente de la liga, explicó. Ah, bueno. Hizo una pausa, se puso de pie y levantó un brazo por encima de la cabeza. Solo quería decirte que obtuve una B en mi examen de japonés, todo gracias a tu ayuda. La chica esbozó una sonrisa brillante con los ojos cerrados, que fácilmente se deslizó hasta su propio rostro. Es fantástico oír eso, Electra. La admiró, realmente impresionado por sus resultados. ¿Pero todavía tienes dificultades para hablar?, preguntó, notando que ella todavía se comunicaba en inglés. La chica asintió. Aún tengo problemas con eso, pero afortunadamente todos los exámenes están escritos, así que no es un problema tan grande. Al menos ahora puedo entenderlos y escribirlos, exclamó, conteniendo su sonrisa. Oye, ¿no te importaría si voy contigo y te miro? Nunca he visto Kyudo, pero he escuchado historias sobre ti cuando estabas en el club. Shirou se rió y se dio la vuelta tímidamente. Parece que se corre la voz. No sé por qué. En realidad no era tan bueno. Electra continuó sonriendo. Los mismos rumores también decían que serías extremadamente humilde en cuanto a tu habilidad. También estuve hablando con Mitsusuri el otro día, y ella dice que la única vez que fallaste fue durante un torneo y que lo hiciste a propósito. Shirou sabía que eso era verdad y lo admitiría si se lo preguntaran directamente, pero no le gustaba contribuir a los rumores, así que en lugar de eso, afirmó con cierta torpeza: bueno, ya sabes lo creíbles que pueden ser los rumores. La sonrisa de Electra se hizo más amplia. Exactamente, por eso quiero verlo con mis propios ojos. Se escuchó un fuerte golpe cuando la flecha chocó justo en el centro de la diana. Shirou soltó un suspiro de calma y bajó metódicamente la yumi que tenía en la mano, solo para fruncir el ceño. No había ningún desafío en disparar un arco a esta distancia, la falta de dificultad seguía siendo tan aburrida como siempre. Al alejarse un paso de la línea de fuego, varias voces emitieron ruidos que le sorprendieron gratamente. Al girar la cabeza, vio varias caras nuevas entre las pocas que reconoció. Como Electra hablaba en inglés, su voz era más fácil de detectar entre la multitud. No pudo descifrarla del todo, pero supuso que se trataba de una afirmación de que los rumores sobre él eran ciertos. A medida que se alejaba de la línea de fuego, Mitsusuri prácticamente se vio acorralado y habló primero. Entonces, ¿por qué no pudiste hacer eso y luego renunciar el año pasado?, preguntó, sacudiendo la cabeza con una sonrisa burlona. La chica le dio un ligero puñetazo en el hombro. Ah, bueno, al menos ahora la liga de Kyudo no seguirá pensando que soy una mentirosa. Sakura rápidamente se le acercó también, mirándolo demasiado cerca para que él se sintiera completamente cómodo. Te hicieron usar el arco, senpai, deberías volver al club, de todas formas necesitamos un capitán. Espera un momento, Matou. No puedes obligarlo a hacer algo que no quiere, afirmó Mitsusuri, sonriendo mientras alejaba a su chica más joven del espacio personal de Shirou. Electra aún sonreía alegremente y elogió su tiro. Eres un tirador de primera, supongo que puedo entender por qué te fuiste. Si así es como terminaron todos tus disparos, no hay razón para seguir practicando. Shirou extendió su mano libre para rascarse el cuello. Supongo que naturalmente soy bueno con el arco. Y también Kendo, la chica asintió, provocando un nudo en el estómago de Shirou. La señorita Fujimura me contó todo sobre cómo podías enfrentarte a todo el club de Kendo con una mano, con los ojos vendados. Algo en su tono preocupaba a Shirou.
Sabía que ella, junto con Lluvia, estaban construyendo un perfil de él, pero no esperaba que fueran tan profundos, ni que Taiga revelara todos los detalles que tenía sobre él. Eso podría haber sido porque me dijeron que entrenara a los discípulos más jóvenes. Como Taiga fue mi mentor cuando era más joven, así era como querían que las cosas fueran justas. Nunca fui a torneos fuera de Omurara, así que realmente no podía ser tan bueno. Todo lo que dijo era cierto, aunque le habían ofrecido la oportunidad de seguir el sueño de Taiga de dominar el kendo varias veces. Rechazó cada oportunidad para protegerse de situaciones como esta exactamente. Oh, así que todo fue una exageración. Eso es interesante. Supongo que si eres la estudiante favorita de la señorita Fujimura, es probable que ella exagere algunas cosas, ¿eh? Lectra continuó sonriendo, aunque algo en eso le pareció extraño a Shirou. No era su expresión usualmente alegre, sino algo diferente. Justo cuando estaba a punto de preguntarle por qué estaba tan interesada en él de repente, ella saltó sobre sus pies y ladeó la cabeza. Ah, bueno, realmente debería irme. No le dije a Lluvia que me quedaría hasta tarde, así que probablemente esté preocupada por mí. Gracias por dejarme verte, fue genial verte. Con un gesto de la mano, la chica se marchó rápidamente con una visible sensación de urgencia. «Senpai, ¿de qué estaba hablando?», preguntó Sakura, apareciendo ante sus ojos. Distraído, se tomó un momento extra para cambiar su mente al japonés y respondió. «Solo unas preguntas sobre mis actividades escolares», dijo, haciendo que las cosas parecieran menos serias de lo que eran. Lluvia la está esperando, así que tuvo que irse bastante rápido. Las facciones de Sakura se suavizaron, probablemente agradecida de que no pasara nada. Es una pena que no pueda quedarse, pero tú lo harás, ¿verdad? Puedes verme practicar. Con el rabillo del ojo, Shirou vio a Mitsusuri levantar una ceja con una sonrisa de suficiencia. Ella lo sabía tan bien como él. Lo habían pillado. Los brillantes ojos de cachorrito de Sakura y su puchero rompieron la poca determinación que tenía. Está bien, me quedaré y te veré practicar. Bajó la mirada hacia su propio atuendo ceremonial y abrió los brazos. Mientras te preparas, tendré algo de tiempo para volver a la normalidad y hablar con la hija del presidente de la liga. Al levantar la cabeza, vio a Miyo, Lancer, observándolo casualmente desde la distancia entre la multitud. Detrás del brillo dorado de Avalon, Shirou encontró la conexión que compartía con Saber, abriendo el canal para que su mente pudiera hablar con ella como su padre lo había guiado. «Oye, Saber». Cordialmente, el sirviente respondió, preguntándole qué necesitaba. «Me quedaré con Sakura por un tiempo. Ya que no tendría sentido que Miyo se quedara, puede irse a casa cuando quiera, solo asegúrese de que no lo vean». Saber aceptó hacer lo que le pedía y, después de un breve tiempo, Miyo asintió suavemente en su dirección. Mientras Shirou se dirigía al vestuario para volver a ponerse su ropa normal, vio a Miyo mientras ella, es decir, Lancer, se iba. Era agradable tener algo de protección, pero no quería perder el tiempo. Además, de todos modos no necesitaría protección. Solo estaba manteniendo a Saber satisfecha. «Entonces, ¿qué descubriste?», Lectra exhaló un suspiro por la nariz. «Bueno, estoy 85% segura de que el hijo del asesino de magos estuvo justo debajo de tus narices, almorzando con nosotros el año pasado». Luffy emitió un sonido rencoroso con la boca. «¿Estás tan segura, eh? Todo cuadra. No lo hemos visto pelear en persona, pero estaba en Kendo, lo que lo llevó a dominar la espada, y aparentemente era invencible. Su habilidad como tirador también es inigualable, y Blade era impecable con el arco y la flecha». Lectra levantó las manos y sacudió la cabeza con frustración. La única vez que el tipo falló fue cuando lo hizo a propósito. Dijo que lo hizo porque estaba aburrido, pero hay más que eso. Hay muchas cosas sucediendo con él. Lluvia se apartó de la pared de cemento y dio unos pasos hacia adelante para poder poner una mano sobre el hombro de su amiga. «Pareces bastante enfadada por esto, ¿estás bien?». Lectra giró la cabeza hacia la rubia, con ira en sus ojos. Era la primera vez que Lluvia veía una emoción así. «Por supuesto que no», afirmó descaradamente, alejándose de su alcance. «¿Por qué Blade lo haría?».
jugar con nuestras emociones y hacer que parezca que es nuestro amigo. Planeó todo desde el principio. ¿Por qué fingiría su propia muerte? La chica mayor se pasó ambas manos por el pelo, apretando los lados de su cráneo antes de ponerse la capucha de su jersey favorito sobre la cabeza. Simplemente no lo entiendo, pensé, murmuró, con la voz desvaneciéndose. Luvia respiró profundamente antes de dejar que el aire se deslizara por su nariz mientras se acercaba a la mujer. Era una mercenaria, nacida y criada para ser una eficiente máquina de matar. Luvia era fría y despiadada personalmente, pero eso no le impidió sentir empatía. Casualmente, la rubia envolvió un brazo alrededor de la niña más pequeña y le frotó la espalda. Por mucho que odie tratar de defender a alguien así, podría haberlo hecho para nuestro beneficio. Lectra ocultó su rostro y se esforzó por formular una pregunta sin que se le quebrara la voz. ¿Qué quieres decir? Piensa en ello como en esas películas de superhéroes que tanto te gustan. Si el villano no puede atacar al héroe directamente, continuó, permitiendo que la chica completara los espacios en blanco por sí sola. La niña levantó una manga para secarse la cara. Luego atacan a los seres queridos del héroe. Luvia le dio unas palmaditas en la espalda a la niña para consolarla. Exactamente, así que tal vez inventó una vida y fingió su muerte para protegernos a nosotros o a la gente de aquí. Como Rin y Sakura, y Missy. Y su familia, sí, asintió Luvia, intentando evitar que su compañero se desmoronara aún más. O tal vez solo esté intentando encubrir al asesino de magos, tal vez sea su discípulo. Las dos chicas permanecieron en silencio en el patio abierto de la escuela, escuchando la suave brisa y reflexionando sobre sus pensamientos. Luvia, ¿crees que Rin o Shirou nos han descubierto? No sé si él lo sabe, pero yo te tenía identificada desde el principio, dijo una nueva voz desde atrás, incitando a ambas chicas a darse la vuelta por instinto. La voz había hablado en inglés, pero lamentablemente les resultaba familiar. Con los puños firmemente plantados en sus caderas, la vista de una ídolo escolar particularmente furiosa estaba frente a ellos. Su rostro estaba cubierto con un ceño fruncido que delineaba perfectamente sus intenciones. Lectra, ponte detrás de mí, ordenó Luvia, y la chica obedeció rápidamente. Preparándose para un ataque, Luvia entrecerró los ojos y observó a la Tosaka de cerca. Entonces, la idol falsa sabe hablar inglés. Rin se rió, aunque no tenía ningún sentido del humor. Vale la pena guardar secretos, aunque no es tan difícil con alguien tan despistado como tú, vaca. Gruñendo, Luvia consideró sus opciones. Esta área era demasiado pública para tener una batalla campal, y el ruido haría que todos los del dojo de Kyudo salieran, incluido Shirou. Si se enteraba de esto, estarían prácticamente muertos. Luvia solo tenía que mantener a Rin hablando mientras ella pensaba en un plan. Olvidé preguntar, ¿cómo fue tu recuperación después de nuestro último altercado? Los puños de Tosaka parecieron apretarse aún más. Tienes suerte de que Lectra haya aparecido en ese momento, de lo contrario estarías de vuelta en Gran Bretaña comiendo de un tubo. Luvia había hecho una importante cantidad de trabajo de detective después de su visita a la casa de Shirou. Curiosa por saber qué estaba escondiendo, colocó cuidadosamente las cámaras para vigilar la casa de los Emilia desde una distancia desapercibida. Si bien no podrían ver el interior, nadie se quedaría dentro de una casa para siempre y los ocupantes se irían eventualmente. Después de observar durante semanas, Luvia llegó a la conclusión de que Karen no era la hermana de Shirou, ya que la niña solo venía los miércoles por unas pocas horas antes de viajar a través de Fuyuki hasta donde realmente vivía, la iglesia de todos los lugares. Era demasiado extraño para que Edelfelt lo explicara, pero estaba lejos de ser la visión más extraña que había presenciado. La transmisión de video recuperada captó la imagen de algo completamente blanco dentro del patio trasero y ocasionalmente en la entrada cuando Shirou regresaba a casa. Un análisis en profundidad le permitió decidir que era una niña, probablemente la verdadera hermana de Shirou, con brillantes ojos carmesí. Luvia finalmente obtuvo dos avistamientos más claros antes de llegar a la misma conclusión con la que había comenzado. La hermana de Shirou era un homúnculo, un ser artificial creado en un tubo para un propósito específico. Estaba notablemente subdesarrollado, una rareza en el mundo de los homúnculos.
Por lo general, nacían del tubo como adultos completamente funcionales, pero este todavía era un niño. Con detalles de la niña en mente, Lectra preguntó a los estudiantes de Omurahara sobre la niña, describiéndola específicamente cuando afirmaban ser ignorantes. El acto pareció revivir su memoria e incluso pudieron reunir un nombre entre otras cualidades inútiles. Iria. El problema de memoria era un signo clásico de hipnosis masiva. Eliminar a una sola persona de la memoria de un grupo. Era eficiente y bastante fuerte siempre que no se recordara a los afectados con detalles específicos. Habría requerido una cantidad considerable de maná, tiempo y esfuerzo y, sin duda, habría alertado al segundo dueño. Ninguna de esas cosas es un problema cuando el lanzador de hechizos es un homúnculo y el segundo dueño ya está al tanto. Tras ese descubrimiento, Luvia concluyó que la herida del engaño era más profunda de lo que hubiera podido esperar. Rin, una orgullosa maga de la igualmente arrogante familia Tosaka, estaba trabajando junto a la familia Miya en secreto. Luvia inicialmente había pensado que la relación entre ella y Shiro era una especie de tapadera, pero ahora podía ver que su relación era beneficiosa para ambas partes. Como cualquiera lo haría, Luvia estableció ojos más vigilantes alrededor de la mansión Tosaka, pero la propia Tosaka era evidentemente mucho más perceptiva de su propiedad. Bajo el pretexto de una reunión para hacer las paces, Rin había llevado a Luvia al parque Fuyuki, donde el segundo dueño la acusó con razón de espiar. La comunicación se deterioró y las dos reaccionaron violentamente. Habiendo cometido el error de darle la espalda a la mujer conspiradora, Luvia desperdició gran parte de sus suministros disponibles solo para mantenerse con vida. Como se afirmó, fue solo porque Lectra estaba lo suficientemente cerca para reaccionar y ayudar que la Tosaka se fue. Trabajar juntos es simplemente una prueba de mi capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, dos cosas de las que pareces carecer. Al comentar tus defectos, debes entender que es bastante descortés y desconsiderado espiar una conversación privada. Rin sonrió burlonamente antes de ponerse de pie como la niña pretenciosa y justa que era. Con una boca tan grande y una voz tan estridente, me sorprende que esa conversación privada no haya destrozado las ventanas de la escuela. Nunca he visto a Shiro sonrojarse al oír tu voz, así que creo que estás confundiendo nuestras dos voces, respondió Edelfelt, viendo a Tosaka contraerse visiblemente. Luvia siempre era capaz de meterse bajo la piel de la chica con comentarios sobre Shiro, estaba bastante fascinada con el chico. Tal vez su relación realmente fuera más profunda que la piel, a diferencia de la mayoría de los magos. ¿Podemos superar esto ya?, preguntó Lectra, asomándose por detrás de Luvia. ¿Qué quieres, Tosaka? Que ambos regresen a Gran Bretaña, pero tengo la sensación de que ninguno de los dos lo hará por voluntad propia. Una observación muy astuta, dijo Luvia con sequedad. Ya sabes por qué estamos aquí y que no nos iremos hasta que el trabajo esté hecho. Nada de lo que digas o hagas nos detendrá. Rin finalmente se movió y cruzó los brazos sobre el pecho en actitud desafiante. Hay muchas cosas que puedo hacer para detenerte, pero considera esta mi última advertencia. Luvia captó de inmediato un nuevo nivel de confianza en su voz. El problema era que no podía distinguir si era genuino o artificial. Pudimos contenerte la última vez, ¿qué te hace pensar que te irá mejor ahora que estamos preparados? Rin esbozó una sonrisa mortal. Entonces, su confianza era genuina. ¿Qué tenía planeado? Tienes 2 días para salir de Japón. Después de eso, no voy a guardarme nada. Luvia frunció los labios y escrutó el cuerpo de la chica en busca de algo nuevo. No había señales visibles de aumento de maná, no llevaba ninguna gema más poderosa de lo normal. ¿Dónde estaba la validez de esta amenaza? ¿Qué se estaba perdiendo? 2 días. Rin asintió, repitiendo esas 2 palabras exactas para mayor claridad. Entonces simplemente tendremos que seguir adelante con nuestros planes. Luvia se puso de pie y se giró un poco por encima de su hombro. Lectra, salgamos de aquí. Los dos salieron del patio de la escuela trotando sin discutir mucho más, arriesgándose mientras aún podían. El patio de la escuela era más ventajoso para Rin, considerando que conocía el área y podría haber colocado trampas en preparación para tal encuentro. Cuando los dos estuvieron fuera del alcance del oído, Lectra hizo la primera pregunta que se le ocurrió.
¿De verdad quieres intentar acabar con el asesino de magos en 2 días? Luvia se negó y aminoró el paso. Por supuesto que no, no soy una suicida. Tenemos que atacar cuando no esté preparado y esté solo. Entonces, ¿cuál es tu plan? Luvia entrecerró los ojos, formando varios planes apresurados en su mente y descartándolos con la misma rapidez. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reunir más información de la biblioteca de mi familia. Tal vez así podamos averiguar qué está pasando realmente por aquí. Estoy en casa. Gritó Shirou por toda la casa, apenas logrando quitarse los zapatos antes de ser atacado por un misil blanco. Exclamando su sorpresa mientras se tambaleaba por el impacto, plantó una mano sobre la cabeza blanda de su hermana. ¿Para qué es todo esto? Me alegro de que estés a salvo, afirmó, apretándolo con una fuerza anormal. Saber no dejaba de decir que ahora es peligroso ahí fuera y que no tenías a Lancer para protegerte, así que... Su risa rompió en pedazos su sincero sentimiento. Y ya, estoy bien. Puedo cuidarme sola, ¿sabes? Iria no solía actuar de forma tan protectora e infantil como lo hacía ahora, pero como cualquier otra persona, tenía sus días y, evidentemente, hoy era uno de ellos. Sí, pero... Se arrodilló a su altura y le ofreció una sonrisa sincera. Estaré bien, confía en mí, ¿de acuerdo? Con los labios entreabiertos por la incertidumbre, sus ojos vidriosos se posaron en los de él. ¿Lo prometes? El chico mantuvo su sonrisa, le dio una palmadita en la cabeza y asintió brevemente. Si te hace feliz, entonces prometo no hacerme daño. Se puso de pie y miró hacia el pasillo. Captó la mirada de Saber, que los miraba a los dos con un leve atisbo de sonrisa. Lamento haber llegado tan tarde, preparó Missy la cena. El sirviente asintió. Ella asumió que llegaría demasiado tarde para que tú mismo pudieras encargarte de la responsabilidad una vez que supiera que te quedarías junto a Sakura. Tendré que disculparme. No esperaba estar fuera tan tarde y no era su turno de cocinar. Pasó junto a Iria y entró en la casa, donde su sirviente lo detuvo cortésmente con un gesto. Tu padre ha hecho algunas sugerencias para los próximos 2 días, que deseaba repasar contigo en privado, afirmó, lanzándole a la chica albina una mirada presuntuosa con indiferencia. La chica, que emitió un sonido de frustración que se fue extendiendo por su rostro, pasó junto a ellos con paso arrogante y se dirigió a la cocina. Al salir, murmuró ni siquiera puedo saludar a mi propio hermano, entre otros comentarios mezquinos. Con los dos solos, Saber le hizo un gesto para que la siguiera. Lo condujo a través del patio trasero hasta el cobertizo de piedra, el lugar más privado de la propiedad. Mientras Saber cerraba la pesada puerta, Shirou se esforzaba por encender las velas cortas de su ritual de invocación para que no se perdieran en la oscuridad. Shirou, ¿cuánta fe pondrías en tu padre? La extraña pregunta fue suficiente para tomarlo desprevenido. Cerrando la puerta por un segundo, el chico terminó de encender abruptamente una última vela antes de darse la vuelta para mirar a su sirvienta. Ella estaba apoyada con la espalda contra la puerta, con los ojos cerrados y un tono cansado en sus rasgos. En general, confío en que los planes de mi padre conducirán al mejor resultado, pero también tomo mis propias decisiones. La muchacha abrió los ojos y lo miró sin girar la cabeza. Mi intención no es sembrar dudas sobre tu padre en tu mente, sino simplemente hacerte consciente de que tu padre puede estar ocultándote información para lograr sus propios objetivos. Al abrir la boca para hablar, un dolor sordo se formó espontáneamente en su cráneo. Al formar la primera sílaba, el dolor sordo se convirtió en un dolor punzante y cerró los ojos reflexivamente para reprimir el dolor. En la parte posterior de sus párpados, había imágenes parpadeantes de un hombre escribiendo en un diario. Recuerdos que no eran suyos, importados de la escritura, se reprodujeron una vez más. Kiritsugu le estaba ocultando algo, la identidad de Caster de la última guerra del Grial. Saber se apartó de la puerta para enderezarse. Como ya he dicho, no quiero perturbar vuestra relación paternal, pero debéis pensar en vuestras acciones y tomarlas por vuestra cuenta. Un rey pobre es aquel cuya voz se origina por encima de su hombro. Shirou no estaba de acuerdo con toda la metodología de Kiritsugu, pero por más sangrienta y despiadada que fuera, no podía pasar por alto su eficiencia.
Si el resultado terminaría incuestionablemente en bajas, lo mejor que se podía hacer además de descubrir un plan alternativo sería limitar las bajas tanto como fuera posible, y ese era el motivo de Kiritsugu. Eso de ninguna manera significaba que las decisiones de Shirou no fueran suyas. Si hay algo mal con los planes del anciano, seré el primero en hablar. La muchacha lo miró a los ojos y asintió lentamente. Muy bien, entonces confiaré en tu criterio a menos que me des una razón para no hacerlo. Deberíamos registrarnos en la guerra mañana por la noche, podemos reducir las posibilidades de encontrarnos con otro maestro y formalizar nuestra posición en la guerra. Saber asintió. Antes de que continúes, desafortunadamente debo pasar a insistir en algo que ya está en el olvido y preguntarte si aún tienes la intención de luchar junto a los sirvientes en esta guerra. Gimiendo, el muchacho hizo crujir su cuello haciéndolo girar. Te he demostrado que puedo sobrevivir contra otro sirviente, especialmente si me subestiman. Quizás puedas sobrevivir a un combate ligero sin ayuda del poder mágico, sí, pero me pregunto cómo te irá contra un sirviente que sea un poco más decidido. Entonces quieres pelear con todo tu poder usando todo lo que puedas. Shirou concluyó, preguntándose por qué un sirviente usaría todo su poder contra un amo. Saber negó con la cabeza, lo que supuso un ligero alivio para el muchacho. Me gustaría que pelearas con Lancer mañana, preferiblemente en algún lugar donde no te vean. Duele. Había mucho dolor. Nadie le había dicho nunca que esto dolería tanto. Habían omitido ese detalle para que todos pudieran reírse a sus espaldas. Como si se lo hubieran ordenado, otro dolor punzante recorrió todo su cuerpo. Las piernas de la niña no pudieron sostener su cuerpo y se desplomó sobre sus rodillas. Ella no era ajena al dolor, de hecho, había experimentado cosas mucho peores que esta en otras ocasiones. Esa experiencia fue lo único que le impidió gritar a todo pulmón mientras el tormento recorría su cuerpo. Podía sentir que ese monstruo la estaba drenando, pero estaba tomando más que solo maná. La estaba matando, drenando su fuerza vital solo para sostener su mera existencia. Este era el poder de un sirviente. Ni siquiera estaba luchando o usando su noble fantasma. ¿Qué diablos era? Con decisión, la muchacha levantó una pierna temblorosa para ponerse de pie y finalmente se levantó para enfrentarse a la existencia rota que tenía delante. Su nariz estaba obstruida por el denso y acre olor a azufre y llamas, que se mezclaba con un olor enfermizo a carne quemada y el tono cobrizo y férreo de la sangre fresca. «Eres mi amo», afirmó, más que pedir. Hizo una pausa para mirarla como si fuera una fruta. Según su expresión, estaba magullada o estropeada. Tus circuitos están en malas condiciones y la conexión es débil. Con un fuerte golpe, dio un paso hacia abajo desde la plataforma a la que había sido convocado, acercándose a ella y empeorando aún más ese hedor nocivo. Funcionaré con mi propio poder para ahorrarnos problemas a ambos. En un instante, como si el hombre hubiera chasqueado los dedos, la angustia aplastante que había sentido desapareció. La sensación fue tan estremecedora que la hizo jadear y caer de rodillas nuevamente. La niña encontró la fuerza para levantar la cabeza y se quedó mirando la abominación que había invocado. Tenía un nombre apropiado, pues podía ver claramente que sería imparable. Eres. Lancer se colocó una mano extendida sobre los ojos y miró al cielo con expresión inquisitiva. Ir con todo contra un maestro amigo parece contradictorio. ¿Qué pasaría si, sin querer, causara una lesión permanente? A la mañana siguiente de su charla, Saber trabajó con Shirou e Iria para planificar de inmediato su combate, con la esperanza de poner fin a lo que ella afirmaba que eran sus tendencias suicidas. Debido a que Kiritsugu quería permanecer oculto, Iria no podía ir con ellos a mirar, a pesar de que hizo todo lo posible por hacerlo. Incluso argumentó que podía esconderse en una bolsa grande y salir en el auto una vez que estuvieran fuera de la ciudad, como un polizón que intenta cruzar una frontera. Después de preparar un almuerzo frío, Saber condujo a Shirou a un gran campo que Kiritsugu afirmó ser exactamente el tipo de lugar privado que Saber estaba buscando. El área a la que llegaron era espaciosa, ubicada en la cima de una cadena montañosa cubierta de hierba, alejada del camino habitual. Estaba rodeada de una escasa cobertura de árboles y era perfecta para un entrenamiento en terreno llano.
Al otro lado del campo, Shirou quería decirle que Avalon lo protegería de algo así, especialmente con saber como su combustible, pero no pudo. En cambio, le dijo al sirviente, no te preocupes por eso. Si no puedo resistirte por un tiempo, entonces no creo que realmente merezca a saber como sirviente. Cualquier daño que puedas causarme, lo merezco por ser tan tonto como para pensar que puedo luchar contra sirvientes. Lancer miró a Shirou por un momento antes de parpadear y sonreír levemente. Vaya, si hubieras estado vivo durante nuestra época, estoy seguro de que habrías sido una buena incorporación a la ronda. Shirou dejó que el cumplido se le escapara de la espalda, tratando de entrar en la mentalidad para una batalla intensa. ¿Hay algo que necesites antes de que comencemos? ¿Un arma para que yo la proyecte? El hombre tarareó con aprecio. Sí, parece que me falta un arma. Si se tratara de un elemento más urbano, rechazaría la oferta. En el caso actual, me gustaría una espada, de 39 pulgadas de largo, equilibrada en la parte trasera con una cruz lenticular y una guarda recta. Al ver a Shirou luchar con la petición, Lancer se rió. O lo que tengas para ofrecer. Puedo arreglármelas con lo que puedas producir. La única dificultad de Shirou fue alterar una espada decente para que coincidiera con las especificaciones del caballero y eso fue bastante menor. Extiende tu mano, ordenó Shirou, esperando hasta que el caballero hiciera lo que le pedía. Concentrándose en el lugar, Shirou creó una espada en las coordenadas deseadas, sorprendiendo al sirviente cuando la construcción y el peso aparecieron desde el mismo aire. Cuando la mano de Lancer se enroscó alrededor de la empuñadura, la superficie cambió rápidamente al peculiar marfil y oro que envolvía cualquier arma en su posesión. Lancer giró la espada elegida para comprobar su peso y la examinó con aprecio. Toda una hazaña, hubiera sido una ventaja tenerte como maestro. Basta de bromas, que empiece el combate, ordenó Saber desde la barrera, luciendo parcialmente molesto. Lancer se encogió de hombros y se dirigió hacia Shirou. La armadura de Lancer se colocó en su lugar con el sonido de un cristal roto. «Prepárate, joven maestro», gritó el caballero, preparando su espada. «Sigue», ordenó Shirou, y la ropa reforzada que Basset había elaborado para él apareció en su cuerpo. Extendiendo ambas manos, dos espadas verdes aparecieron en su agarre. Esta era una verdadera batalla, no podía permitirse el lujo de cometer errores. Lancer se abalanzó sobre él en un instante y el primer golpe tuvo la fuerza de un tren enloquecido. Shirou apenas pudo mantener los brazos en su lugar y recurrió a su táctica probada, manteniéndose a la par del caballero a pesar de su abrumadora fuerza y agilidad. A diferencia de Saber, el caballero pudo ver claramente a través de esta táctica. En medio del ataque, el caballero detuvo abruptamente sus brazos y giró su cuerpo para lanzar una patada directamente a sus caderas, apretándose el codo contra su cuerpo mientras lo hacía. La fuerza fue increíble y Shirou salió volando hacia atrás, cayendo al suelo, rodando 2 veces antes de poder plantar los pies en el suelo y detenerse. Sorprendentemente, su atuendo había logrado amortiguar severamente el impacto y el dolor. Así era como el chico podía mantenerse en pie con relativa facilidad. Su brazo había recibido el golpe más duro, y cada movimiento por debajo del codo le provocaba un dolor abrasador en toda la extremidad. Una táctica interesante. No creo haber visto nunca a alguien tan valiente y efectivo a la vez que valiente y estúpido. La historia de mi vida, murmuró Shirou, probando su brazo mientras Avalon lo curaba. Era obvio que no podía ganar una batalla con la espada. Asumir tal cosa era estúpido, pero había engañado a Lancer para que cometiera el error de crear distancia entre ellos. Desmaterializando las espadas en ambas manos, Shirou buscó en su mente el arco largo inglés que tanto le gustaba. Moviendo sus manos para posicionarse alrededor de la inevitable arma, Shirou comenzó a alterar una espada para que actuara como una flecha. Destruiría el arco, pero si le quitaba algo de refuerzo en 2 puntos específicos, se partiría después de disparar, en lugar de explotar violentamente en palillos de dientes. El arco y la cuerda cayeron en sus manos, y en ese mismo instante, la espada quedó lista y él estaba listo para disparar. Shirou captó la leve apertura de los ojos de Lancer cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su cuerpo se tambaleó hacia adelante, pero Shirou proyectó una espada en ángulo en su camino directo.
Si el Servant continuaba adelante sin darse cuenta, el arma lo empalaría. Dudar solo un instante fue todo lo que mantuvo la distancia entre los dos, lo que le dio al chico todo el tiempo que necesitaba. Cuando Shirou soltó la cuerda y el arco se rompió, continuó con el resto de sus planes mentales, duplicando el arma en vuelo, creándolas en múltiples ángulos, saltando hacia un lado desde su posición conocida, mientras el polvo ocultaba al sirviente por completo. Shirou nunca se consideraría un caballero, simplemente no era así. Era un estratega, un abusador de todo lo que tenía a su disposición. Con un conjunto de habilidades como las suyas, eso era todo lo que podía hacer. A medida que la nube de polvo de su ataque anterior se apaciguó, Shirou repitió el proceso de crear un nuevo proyectil, esta vez cargando la espada con maná para crear una gran explosión. Shirou invocó en su mente un bastón No que le resultaba familiar de su época en la torre del reloj, y usó su función extensible para lanzarse por los aires. Proyectar tanto y tan rápido estaba agotando su maná más de lo que le resultaba cómodo, pero una potencia de fuego abrumadora desde todos los ángulos, para desorientar y confundir era la única forma en que Shirou podía sobrevivir. Una batalla directa cara a cara lo mataría. Tenía formas de reducir el costo, pero era mejor dejar esos secretos así hasta que fuera necesario. Con la siguiente andanada de armas en camino, Shirou aterrizó justo a tiempo para sentir que toda la colina temblaba bajo sus pies debido a las explosiones resultantes. La detonación había enviado aún más tierra al aire, agregando humo a la neblina para crear una eficiente nube de ocultamiento. Shirou preparó mentalmente otra espada y otro arco y tensó la cuerda para disparar un nuevo tipo de flecha que solo había considerado en teoría. Antes de que siquiera considerara disparar, una mancha blanca salió disparada del humo y arruinó la oportunidad que tenía. No fue lo suficientemente rápido como para reemplazar su arco con espadas, y Lancer hábilmente envolvió un guante carbonizado alrededor de su cuello. Al ser jalado de sus pies, Shirou pudo examinar el daño que había causado con mucho más detalle. La hombrera de su hombro izquierdo había sido arrancada por completo, dejando atrás una sección quemada y aún humeante. Estaba sangrando, pero solo por un pequeño corte en su mejilla. En algún momento del camino, también había roto o perdido su arma, ya que sus manos estaban vacías. Shirou estaba en estado de shock, en parte por el repentino aumento de velocidad, y en parte por el daño que había logrado causar. Si bien no había nada que pudiera cuantificarse como una lesión, dañar una armadura tejida mágicamente era una hazaña en sí misma. Tal vez un poco más lento de lo que debía, Shirou se dio cuenta de que no podía respirar y luchó por corregir el hecho. Agarrando el brazo del caballero, Shirou consideró un puñado de opciones, algunas que nunca había probado antes. Apretando los dientes, Shirou formó espadas proyectadas detrás de Lancer, disparándolas tan rápido como pudo. Los ojos del sirviente se abrieron por un momento. La conciencia de la batalla le salvó la vida, mientras giraba la cabeza hacia atrás para apuntar al armamento entrante. Con una agilidad sin precedentes, el caballero usó su mano libre para atrapar el proyectil más cercano en el aire. Con una nueva arma, fácilmente despachó 3 proyectiles más antes de que el arma se rompiera en chispas. Toda la cadena de eventos había sido tan rápida, que Shirou estaba asombrado de que pudiera comprenderlos. El momento de distracción fue suficiente para que Shirou se pusiera de pie y le diera una patada de burro al caballero en el pecho blindado. Sus músculos reforzados fueron más que suficientes para obligarlo a soltarse violentamente del agarre del hombre, lanzándolo a unos pocos pies de distancia. Rodando sobre sus pies, Shirou proyectó 2 espadas nuevas en sus manos en caso de que Lancer decidiera seguirlo. No lo hizo, afortunadamente, y eso le dio al chico la oportunidad de planificar su próximo ataque. Shirou gruñó mientras predecía el dolor que se avecinaba y extrajo maná de sus circuitos, vertiendo una cantidad excesiva de maná en sus planos. Si Lancer simplemente desviara las armas, tendría que hacerlas explotar al contacto, por lo que causaría daño de todos modos. La primera sería la más efectiva, la sorpresa de una nueva táctica que jugara a favor de Shirou. Con los planos de sus armas alineados, Shirou comenzó a formar las armas sobre sus hombros, con una muy específicamente posicionada al frente, justo al alcance de su brazo.
Nunca había intentado usar su hechicería de esta manera, pero si podía demostrarle a Saber que podía defenderse en una pelea real, valdría la pena. Podía defender a Iria, se lo demostraría a todos. Preparados, fijad coordenadas. Las espadas se colocaron en posición, apuntando a su enemigo con las puntas vibrantes. Lancer había estado caminando hacia adelante, pero su paso se detuvo cuando vio la nueva amenaza. Al analizar la construcción de la espada que tenía justo delante, Shirou concluyó que no era lo suficientemente buena. Estaba lejos de ser perfecta, con una evidente imperfección que recorría el centro. Además de eso, estaba llena hasta el borde de maná que amenazaba con estallar violentamente en cualquier momento. Nada de eso importaba, siempre y cuando se formara completamente en el mundo, sería lo suficientemente buena para los propósitos de Shirou. El último paso antes de que sus proyecciones se hicieran realidad fue especificar una entrada de velocidad, la seguridad final. Permitiendo que la espada en su mano izquierda volviera a convertirse en maná, Shirou se inclinó hacia adelante para colocar sus dedos sobre la empuñadura de la espada flotante. La maniobra probablemente consumiría todo el maná que tenía, pero si funcionaba como esperaba, no necesitaría más. Time Alter, triple estagnate, liberación. Maestro Kiritsugu, ¿qué está haciendo? El hombre estaba concentrado en su trabajo y no logró hacer más que emitir un gruñido interrogativo mientras se concentraba en sus dedos. Con precisión quirúrgica, deslizó un resorte en miniatura alrededor de una clavija igualmente pequeña. Aflojó la presión y se oyó un suave clic y el hombre apartó con cuidado las manos de la mesa. ¿Qué desea? Missy se enderezó bajo su mirada. Estaba cansada, pero Kiritsugu quería que inspeccionara la mansión Tosaka durante la noche. Si sospechaba que no estaba mentalmente preparada para una operación de vigilancia, la cancelaría y ella se sentiría inútil. Simplemente tenía curiosidad por saber qué estabas haciendo. El hombre miró a su alrededor y luego a la mesa llena de diversos componentes en miniatura. Compré unas cuantas docenas de minas terrestres a un mayorista sospechoso hace años. No venían con cargas explosivas, así que he estado trabajando en reacondicionarlas. Existe la posibilidad de que puedan resultar útiles. Missy palideció al darse cuenta de las implicaciones. ¿Has estado trabajando con explosivos en la casa? Kiritsugu se puso de pie y pasó tranquilamente junto a ella hacia el pasillo. Por supuesto, no puedo salir de casa para hacerlo en otro lugar. Como nadie más puede hacer el trabajo, la responsabilidad recae sobre mí. Cuando Kiritsugu le explicó sus motivos, todo parecía muy claro. Era una de las razones por las que Missy se había permitido convertirse en su discípula. Ya veo, ¿hay algo que quieras pedirme antes de que descanse esta noche? Se detuvo de repente y se dio la vuelta para poder mirarla a los ojos. Sí, lo hay, admitió, mirándola directamente. Tengo un regalo para ti, pero no estoy del todo seguro de que esté listo todavía. Entrecerró los ojos y pareció recordar algo. ¿Ha llegado el traje de Lancer? Ella asintió bruscamente. Esta mañana, señor. Un contacto suyo también llamó, querían que le dijera que su envío está listo para ser recogido. Kiritsugu tenía un regalo para ella. Ella le había dicho varias veces que no le gustaban los regalos, que él no le debía nada. Es bueno escuchar eso, no te importaría presentarle ambos como lo hiciste con Saber, ¿verdad? El hombre pasó junto a ella y por donde había comenzado, obviamente cambiando los objetivos en su mente. Missy, que la seguía a cierta distancia, afirmó que no le importaría en absoluto, antes de añadir sus propias preocupaciones. ¿De verdad crees que los dos sirvientes que han convocado a los niños podrán cooperar a cambio de nada? Kiritsugu avanzó por el pasillo hasta el ala más alejada de la casa y respondió sin mucha emoción. No es por nada. Como les dije, salvarán miles de millones de vidas si desmantelan el sistema en lugar de usarlo. Su código de caballería prácticamente exige que lo cumplan. El hombre abrió una puerta y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ya veo, así que fue ventajoso que convocaran a sirvientes tan compatibles, se admiró, tomando nota espontáneamente de dónde se encontraba en ese momento. ¿Por qué estamos en una habitación vacía? Siéntate en la cama, afirmó secamente el hombre, agachándose junto a una pequeña cómoda a un lado.
Siguiendo las instrucciones, la chica reflexionó rápidamente sobre lo que estaba a punto de suceder. No había forma. Kiritsugu era un hombre que se había confinado en una casa durante años, pero ¿podrían sus impulsos finalmente estar apoderándose de él? Cerró los ojos, intentando despejar los pensamientos. Cada intento falló y trajo consigo un torbellino de preguntas a su cabeza. Un torrente de sangre caliente golpeó su rostro y se sintió mareada. Esto estaba sucediendo bastante rápido, no tenía tiempo para prepararse. Kiritsugu, ¿te sientes bien?, le preguntó, interrumpiéndola. Sus ojos se abrieron de golpe y vio algo inesperado. Un Kiritsugu completamente vestido que sostenía algo envuelto en una tela pesada. Parece sonrojada, observó, entrecerrando los ojos acusadoramente. Parpadeando y aclarándose la garganta, la chica se dio cuenta de lo tonta que había sido y justificó su estado de nerviosismo con un repentino destello de calidez asociado con el cambio de habitación. En un intento de distraerlo, extendió la mano con cautela para retirar la tela de lo que fuera que él sostenía. El hombre le permitió hacer tal cosa y ella rápidamente reveló 4 objetos específicos: 2 pistolas, un cuchillo y un extraño dispositivo monocular. Las pistolas estaban elaboradas con mucho cariño. Cuerpos negros mate profundos con empuñaduras de perla impecables y deslumbrantes que contrastaban maravillosamente con las armas. En esas mismas empuñaduras había 2 simples rosas negras debajo de una hermosa letra cursiva dorada. La escritura estaba en inglés y era de un nombre con el que no estaba familiarizada: Maiya. El cuchillo parecía bastante simple. Reconoció inmediatamente su modelo exacto: el D80, una variante del estilo de bayoneta M9. En realidad, era un cuchillo militar estándar, pero lo que realmente le llamó la atención fueron unos símbolos extraños garabateados en el costado de la hoja. El último elemento digno de mención, el monocular, que también era negro, era grande y llamativo, con un puerto de visualización relativamente pequeño. Había un soporte para riel en la parte inferior, lo que la hizo preguntarse si estaba destinado a ser un telescopio. Antes de que comience la guerra, quería darte un equipo adicional que podría resultar útil. Mientras recogía las 2 pistolas, Kiritsugu comenzó a explicar. Cada artículo aquí está diseñado específicamente para combatir a los magos, pero para hacerlo de una manera discreta. Las pistolas disparan balas especiales que explotan al entrar en contacto con sangre u otros fluidos corporales. Cuanto más fuerte sea el mago, más poderosa será la reacción. Tendrás 4 cargadores, 32 balas en total, así que es mejor usarlos con moderación. Úsalos solo como un último esfuerzo, o si estás seguro de que el objetivo es un mago. Dejó las 2 armas de fuego y levantó la hoja de sus manos. Ese cuchillo se activa de la misma manera, al entrar en contacto con la sangre. Sin embargo, a diferencia de las balas, no explotará. En cambio, aplica una pequeña maldición que evita la curación. No es nada permanente ni verdaderamente condenatorio, pero es suficiente para ser una molestia, como mínimo. Asintiendo mientras consideraba las implicaciones y usos, la mujer dejó la espada y levantó el último objeto de sus manos, el monocular, y preguntó: ¿y esto? Una mira termográfica. Como no está calibrada para ningún rifle, el mejor uso sería usarla como si fueran binoculares. Para usar hechicería, un mago genera maná dentro de su cuerpo, una acción que también crea calor que se puede detectar fácilmente con dispositivos como este. Los amos de los sirvientes necesitan alimentar continuamente a sus sirvientes con maná, por lo que su imagen térmica siempre será más caliente que la de las personas normales que los rodean. Missy intentó mirar a través del dispositivo para ver qué había al otro lado y concluyó que probablemente el dispositivo estaba apagado porque no podía ver nada. Volviendo su atención a su mentor, la niña asintió suavemente. Aprecio estos regalos, si surge la situación me aseguraré de darles un buen uso. Kiritsugu la miró fijamente, con ojos fríos y distantes. Era desconcertante, pero se había acostumbrado a verlo de esa manera durante sus misiones. Ten cuidado durante tu vigilancia de la mansión Tosaka. Es posible que ya haya convocado a su sirviente antes que nosotros y es posible que no sean tan amables con los espías.
Missy asintió con la cabeza en señal de comprensión y, sin mucha conversación, el hombre la dejó sola con sus regalos. Después de recogerlos todos, la chica pensó en dónde guardaría esos objetos en su habitación. No le gustaba el desorden y tendría que esconderlos de cualquier mirada indiscreta. Aunque Kiritsugu era el único que entraba sin previo aviso, era bueno estar a salvo. A mitad de camino hacia su habitación, Kiritsugu se encontró con ella una vez más para ofrecerle los 2 cargadores adicionales que había mencionado antes. Con las armas ya cargadas con uno, eso sumaba 4. Agradeciéndole al hombre nuevamente, se dirigió a su habitación para encontrar un buen escondite y tomar una siesta en preparación para su siguiente misión. Al despertarse con el sonido de la alarma que había puesto, Missy se preparó y se fue sin que ningún otro miembro de la casa la viera. Se sentía mal escabullirse entre personas tan hospitalarias y amables como Shiro e Iria, pero Kiritsugu le había dicho expresamente que tal cosa era necesaria. Con el sol poniente y la oscuridad descendiendo rápidamente sobre Fuyuki, Missy viajó directamente al sur hacia su objetivo. La mansión Tosaka y la mansión Matou estaban ubicadas de manera bastante experta en un hueco suave rodeado por la cubierta de árboles, edificios y cercas. Por esta razón, era sorprendentemente difícil encontrar un buen punto de observación desde el que se pudiera observar a los ocupantes sin sobresalir. Afortunadamente, Kiritsugu tenía la respuesta como siempre. Según él, había un edificio de apartamentos específico que tenía una azotea que resultaría ser el punto de observación óptimo. Como si hubiera estado planeando tal evento con años de anticipación, el hombre había obtenido acceso a través de medios legítimos e incluso había instalado follaje los años anteriores para proporcionar una forma moderadamente creíble de ocultamiento que no estaría fuera de lugar. Con Kiritsugu, hacer preguntas generalmente creaba más, por lo que se conformó con estar agradecida de que algo hubiera sido preparado. Siguiendo las instrucciones que le habían dado, Missy llegó al edificio indicado, donde descubrió una hilera de jardineras ubicadas de manera bastante conveniente que albergaban un exuberante topiario. Al examinarlas por un momento, Missy notó que había un espacio más grande entre 2 plantas, un espacio que formaba una pequeña abertura en dirección a la residencia de Tosaka. Decidida a no perder más tiempo, la mujer se quitó el bolso que llevaba colgado del hombro y lo colocó sobre el techo del edificio, abriendo la cremallera para sacar todo lo que necesitaría: unos binoculares y un sencillo cuaderno. Como se trataba del tejado de un edificio de apartamentos, se habían colocado unas cuantas sillas alrededor de una mesa para quienes desearan tomar un poco de aire fresco o fumar cigarrillos. Tras mover una de ellas para que estuviera más cómoda, la chica miró a través del sutil punto de observación para observar a su objetivo. Con los binoculares, tenía una vista lo suficientemente buena como para mirar por unas cuantas ventanas. Su reloj no obtuvo ningún resultado durante horas. Si esperaba pacientemente un poco más, al menos lo vio. Era Rin, de pie junto a la ventana de lo que Missy solo pudo suponer que era la sala de estar a juzgar por los muebles que había dentro. La cantidad de tiempo y la quietud de su cuerpo eran antinaturales, por decirlo menos. Missy entrecerró los ojos detrás del cristal de sus binoculares. ¿Qué estaba haciendo? La cabeza de la chica se giró en su dirección y una breve sonrisa se dibujó en su rostro. Sintiendo una sensación de terror, Missy ni siquiera tuvo un momento para reaccionar antes de que algo destrozara violentamente los binoculares que tenía en la mano, lo que produjo un chirrido que le provocó dolor de cabeza cuando algo aterrizó a escasos centímetros de ella. La mujer prácticamente salió corriendo de su posición, con el terror en su rostro mientras trataba de detectar la amenaza. A diferencia de la mayoría, la medio asesina movió una mano hacia atrás para sacar una pistola por instinto. Al darse cuenta de que no había nadie allí, Missy miró hacia abajo a la mano que había estado sosteniendo sus binoculares para ver si había algún daño. Milagrosamente, no lo había. Con suficiente claridad para darse cuenta de que no había nadie allí, examinó el área con mayor detalle. No había nadie allí, pero su posición había quedado claramente comprometida. Entreabierta entre la topiaría y haciendo que sus binoculares apuntaran hacia el techo, había un gran trozo de varilla de refuerzo que transmitía un mensaje claro: mantente alejado.
Shirou se incorporó de golpe en la cama, sacudiendo a la chica que estaba a su lado y que quedó en una posición similar. Le tomó un momento mirar frenéticamente alrededor de la habitación antes de darse cuenta de que estaba nuevamente en su propia habitación, a salvo y libre de daño. Lo último que recordaba era haber usado Time Alter en una espada en su combate contra Lancer. El hechizo había funcionado como Shiro esperaba, pero no había planeado la cantidad extrema de dolor que había conllevado. Obviamente había sido demasiado para él, ya que había caído inconsciente en ese momento. Luchó por ponerse de pie, pero algo lo retenía y limitaba su movimiento. Subconscientemente registró que había manos agarrando su brazo y sus oídos rápidamente se sintonizaron con lo que le gritaban. «Está bien, estás a salvo». El pánico de Shirou se fue calmando poco a poco al darse cuenta de que estaba a salvo. «¿Y ya? ¿Cómo he vuelto a casa? ¿Qué ha pasado?», preguntó entrecerrando los ojos. Su habitación estaba oscura, lo que significaba que había pasado algún tiempo desde el combate. La niña puso los ojos en blanco y se movió en el futón para acomodarse mejor sobre sus rodillas. «Hiciste lo que siempre haces. Te esforzaste demasiado y te lastimaste». Se llevó una mano a la frente, intentando en vano recordar acontecimientos olvidados. «Lancer está bien». La chica inclinó la cabeza. «¿Estás más preocupada por Lancer? Todavía tendrá que recuperarse un poco más, pero está bien». La chica bostezó con fuerza, tratando de frotarse los ojos. Los ojos de Shirou se abrieron por una nueva razón. «¿Logré lastimar tan gravemente a un sirviente? De verdad no tienes idea de lo que hiciste, ¿verdad?», preguntó mientras sacudía la cabeza. «Estoy demasiado cansada para decírtelo ahora, pero lo haré a primera hora de la mañana, ¿de acuerdo?». Aunque no estaba cansado, obviamente había perturbado el descanso de Iria y eso fue suficiente para que se sintiera culpable y volviera a acostarse. Mirando hacia el techo, la chica se aferró a uno de sus brazos y rápidamente sucumbió a su fatiga. Shirou solo podía mirar al techo y dejar que su mente vagara. Por lo menos, su tiempo de coma no había sido influenciado por los sueños. Si bien antes no le gustaban sus sueños cambiantes, habían empeorado progresivamente después de que invocó a Saber. Todavía no podía recordarlos poco después de despertar, pero sabía muy bien que eran aterradores. Giró la cabeza hacia un lado y observó el rostro pacífico de ella durante un rato. Eso era por lo que estaba luchando, pero tenía que actuar con inteligencia para asegurarse de que algo así fuera posible. El anciano ya le habían hablado largo y tendido sobre ella. Como homúnculo, ella era el santo grial de esta guerra. Eso significaba que si absorbía la energía de los sirvientes, moriría poco después. Los dos hombres semilla habían repasado varios planes, tratando de determinar una forma en la que pudieran eliminar a los otros sirvientes sin dañar a ella y habían decidido una táctica infalible: la distancia. Con la distancia, se produjo un salto exponencial en el costo de maná. Era un hecho conocido y bien documentado de toda la hechicería. En una situación hipotética en la que se necesitaría una unidad de maná para formar un objeto cercano a través de una proyección, se necesitarían 10 unidades para producir esa misma proyección a 5 metros de distancia. Esta propiedad coincidía con otra, o tal vez explicaba otra. El maná siempre seguiría el camino de menor resistencia, como la electricidad. Por eso la hechicería formal ponía tanto énfasis en la conexión a tierra y la estabilidad adecuadas, para poder dirigir el flujo de maná según lo previsto. Con esa información en mente, finalmente se concibió un plan. No era tanto una lista coordinada de pasos, sino más bien una guía que ambos debían seguir. Tenían que mantener a Iria lo más lejos posible de Fuyuki para que su cuerpo no pudiera absorber la energía de los sirvientes derrotados. Según Kiritsugu, que había adquirido el conocimiento durante su estancia en el castillo de los Einsberg, la energía de un sirviente moribundo entraría en el candidato más cercano y viable para convertirse en el Grial. En cierto punto, el que estuviera lleno de esa energía dejaría de funcionar como un ser humano y se convertiría en el recipiente del Grial. Entonces, para evitar que Iria corriera ese destino, simplemente tenían que mantenerla alejada de cualquier sirviente, asegurándose de que nunca absorbería ninguna de sus energías si caían. Mantener a Iria lejos y a salvo era la tarea de Kiritsugu durante la guerra.
Shirou se encargaría de la guerra, usando a Lancer y Saber para llevarla a cabo por su cuenta. Ese plan tenía el beneficio adicional de mantener a ella fuera de la línea de fuego, pero ninguno de los hombres semilla había tomado en cuenta sus propios pensamientos sobre el asunto. Existía la posibilidad de que ella quisiera luchar junto a Shirou para protegerlo, un acto irónico que la pondría en peligro. Suspirando, Shirou volvió a mirar el techo. No había cambiado desde la última vez que lo había mirado. «Soy el hueso de mi espada», murmuró, una frase que había enunciado cientos de veces, tratando de determinar su área de mármol de realidad. Se escuchó un suave gruñido cuando la chica que estaba a su lado se movió inconscientemente ante esas palabras. Agradecido de que no la hubiera despertado, Shirou cerró los ojos solo para darles un descanso. Apenas unos segundos después, un golpe resonó en su habitación. Poco después, la puerta se abrió y los rasgos tenuemente iluminados de Kiritsugu aparecieron a la vista. «Necesitamos tener una reunión. Reúne a tu hermana y ven a la cocina». Siguiendo las instrucciones, Shirou se levantó y llevó a Iria, indignada, a la cocina. Allí, Missy le explicó la situación y le contó la poca información que había reunido. Kiritsugu escuchó mientras preparaba una taza de café y rápidamente resumió la situación. «Aunque regresaste temprano, finalmente determinamos la respuesta a nuestra pregunta de cualquier manera. La maestra Tosaka ha convocado a su sirviente. Como era de esperar, están protegiendo su información y evitando que alguien recopile más», tarareó Kiritsugu, cubriéndose la boca con una mano. «Pero la forma en que reaccionaron podría decirnos qué tipo de sirviente convocaron, ¿no es así?», preguntó Missy, mirando la mano que casi se había perdido momentos antes. Kiritsugu sacudió la cabeza suavemente. «Lo mejor que podemos hacer es adivinar. Tal vez sea Caster», sugirió Shirou. Kiritsugu se encogió de hombros. «Es completamente posible. No conozco a muchos sirvientes que utilicen materiales de construcción como su arma preferida, más allá de Lancelot en escenarios específicos». Shirou se enderezó y su memoria se reactivó. Había una pregunta en su mente que había querido hacer pero no podía encontrar el momento adecuado. Si bien no era particularmente el momento adecuado, sería bueno sacársela de encima. «Kiritsugu, cuando Lancer y Saber estaban entrenando, hiciste un comentario que mencionaba a Berserker. ¿Reconociste a Lancer?». Él asintió. «Por supuesto. Fue fácil relacionar a Lancer con el Berserker de mi guerra. La armadura que usaban era inconfundible, incluso si eran de diferente color», respondió. «Pero el arma apareció de la nada, ¿verdad? ¿Pueden los sirvientes fabricar y arrojar armas a las personas con esa precisión sin ser vistos?», cuestionó Iria, apoyando la cabeza sobre la mesa. Al igual que Shirou, se había despertado de la mitad de su sueño con la noticia de Missy. A diferencia de Shirou, ella se estaba tomando el despertar abrupto mucho más duro. La intervención de ella hizo que Shirou volviera al tema en cuestión. «Quizás sea un sirviente de la clase Archer. Pero la varilla de refuerzo es un objeto moderno, ¿qué clase de leyenda usaría algo así como una flecha?». Aunque no es algo común, es posible que las leyendas modernas se conviertan en sirvientes. La Asociación de Magos tiene una sorprendente cantidad de documentación sobre el ritual, si sabes dónde buscar. El contacto que tengo en el interior pudo reunir algunos detalles conocidos sobre el ritual e intenta recrearlo en todo el mundo. Para empezar, hay más de las 7 tradicionales con las que todos estamos familiarizados. De hecho, hay 14 clases posibles, aunque su rareza hace que apenas valga la pena mencionarlas. ¿Existe una clase sirviente que usa herramientas de construcción como armas?, preguntó Shirou secamente. «Desafortunadamente no, las cosas no son tan simples», suspiró Kiritsugu. «Así que todavía no tenemos idea de qué tipo de sirviente podría haber convocado, pero ha convocado a uno», resumió Shirou. «Correcto. Archer, Caster o Berserker son todas opciones. Incluso podría ser asesino o un sirviente de clase Rider que arroje objetos desde su montura. Al final todavía estamos buscando cosas sin fundamento. Me disculpo por no haber podido reunir ninguna información que valga la pena», afirmó Missy, visiblemente molesta por el asunto. Shirou miró a su padre expectante, asumiendo que rechazaría la idea autocrítica.
Se sorprendió cuando el hombre no hizo nada por el estilo y continuó aparentemente ajeno a todo. Desafortunadamente, Rin ha reunido más información esta noche que nosotros. Como conoce a Missy, asumirá correctamente que ella ya ha convocado a su sirviente también, ya que no habría razón para vigilar a un amo rival de lo contrario. La Tosaka es bastante inteligente, por lo que es posible que ya haya predicho que tú también eres un amo. Shirou tarareó, llevándose una mano a la cara. Creo que hoy es el momento óptimo para proclamar tu participación en la guerra. Ve con tus sirvientes a la iglesia, Karen sin duda estará esperando. Tenemos que permanecer despiertos más tiempo, gruñó Iria, levantando la cabeza lo suficiente para mirar con tristeza a su padre y luego a Shirou con una mirada suplicante y enfurruñada en los ojos. Sabía lo que se avecinaba y también sabía que no podría rechazar su pedido. Con la cantidad de veces que Shirou había trazado a ella antes de implantar a Balón dentro de ella, los detalles sobre su cuerpo estaban prácticamente arraigados en su mente, aunque con su memoria, eso no era un gran problema de todos modos. 4 pies, 4.4 pulgadas y 74.6982 libras, más o menos 1 o 2 libras dependiendo del día y la ingesta calórica. Aunque era pequeña y liviana, ese peso se hizo más pesado con el tiempo y, después de la caminata de 1 hora hasta la iglesia de Fuyuki, bien podría haber pesado 200 kilos. Con todo el entrenamiento al que se sometió, estaba empezando a volverse difícil. La voz de saber lo distrajo momentáneamente. Puedo llevar a Yasbier si te sientes cansado, Shirou. Como salían bíblicamente como amo y sirviente, Saber se había puesto un traje negro bien ajustado con corbata a juego. A pesar de que era una mujer, Shirou no pudo evitar admitir que el atuendo era bastante apropiado para su comportamiento. Serio, táctico y masculino, todas las cosas que el traje parecía amplificar. Lanzando una mirada fulminante a su sirviente, miró a la niña que dormía pacíficamente en sus brazos. Está bien, puedo hacer esto durante horas. El suave sonido del aire que soplaba atrajo su atención hacia el otro lado. Lancer había aparecido, con un traje casi idéntico. La única diferencia real era el tamaño y las delgadas líneas moradas de la corbata, algo que añadía un sutil color al conjunto. Creo que el joven maestro nos ha demostrado lo suficiente, mi señor, ¿no es así? Saber emitió un sonido burlón. Mi amo es un combatiente digno tanto para sirvientes como para amos, aunque está lejos de ser infalible. Lancer se acercó a su oído y la armadura hizo un ruido metálico incluso con el ligero movimiento. Créame, es su manera de mostrar respeto. Shirou giró la cabeza para observar a Lancer mientras el sirviente se ponía a caminar detrás de él y le dirigió una mirada extraña. Pensé que ella había dicho que te estabas recuperando después de nuestro combate. No me parece que estés tan herido. Riendo sin abrir la boca, el sirviente asintió. Quedé bastante herido después de ese ataque, sí. Sin embargo, mi amo es un espécimen bastante poderoso y me tomó solo unas horas regenerar mi cuerpo. Mirando hacia adelante, Shirou continuó caminando. Sabes, nadie me dijo nunca lo que pasó después de que me desmayé. Se suponía que ella lo haría esta mañana, pero luego sucedió todo esto. Saber hizo un ruido para llamar su atención. Tenía la intención de darte una visión general de la batalla desde mi perspectiva, pero aún no había encontrado el momento adecuado. No hay mejor momento que el presente, supongo. Solo un ataque, tu último, tuvo suficiente poder para dañar realmente a un sirviente. Si bien los ataques realizados con tu arco fueron suficientes para dejar marcas y molestar, solo ganaron tiempo. Las armas que lanzaste desde el aire fueron las más débiles, incapaces de hacer nada más que molestar. Trabajando juntos, Lancer contribuyó con sus propios comentarios a las observaciones de su rey. En cuanto a esos proyectiles aéreos que creas, no tengas miedo de dispararlos en mi dirección si me encuentro sin un arma. Siguiendo adelante, el ataque final que realizaste fue considerablemente poderoso, incluso para un sirviente. Se movió más rápido de lo que podía comprender, amputándome todo el brazo izquierdo con facilidad. Si hubiera apuntado con más precisión, existe la posibilidad de que no estuviera hablando contigo en este momento. En lugar de maravillarse por su logro, Shirou se sintió sorprendentemente apático.
No sabía que funcionaría tan fácilmente o con tanta eficiencia, pero esperaba que funcionara de alguna manera al menos. Al final, era solo otra táctica en su arsenal que podía usar contra enemigos serios. Bueno, ahora ambos tienen que aceptarme como un maestro competente, como alguien que puede luchar junto a ustedes en el frente. Los dos sirvientes guardaron silencio antes de que Saber dejara escapar un profundo suspiro. A regañadientes, sí. Aún así, te aconsejo que te quedes en la retaguardia, ya que los sirvientes no perderán tiempo en matarte directamente antes de que alguno de nosotros pueda responder. Y si un sirviente te atacara así, entonces tú estarías muerta y yo sería la siguiente de todos modos. Saber se quedó callada ante un razonamiento tan agradable. Si un sirviente hubiera podido pasar desapercibido y atacarlo sin ser visto, no habrían podido defenderlo sin importar dónde estuviera en el campo de batalla. De hecho, permanecer tan cerca de los sirvientes tenía la posibilidad de ser más ventajoso. La conversación se estancó cuando llegaron a la zona cercada de la iglesia. Shirou se detuvo un momento para admirar la arquitectura de inspiración gótica. Los sirvientes a su lado hicieron lo mismo. ¿Deberíamos acompañarte?, preguntó Saber, lanzando una mirada hacia Lancer. Shirou dudó un momento. No había mucho daño en traerlos adentro o dejarlos atrás, pero siempre era mejor cuando los demás sabían menos. No creo que te necesitemos, quédate de guardia aquí y avísanos si alguien más se acerca. Ambos sirvientes asintieron respetuosamente y se giraron para observar el camino como guardaespaldas. Con eso decidido, Shirou se acercó a la iglesia, deteniéndose justo frente a las puertas. Iya, no puedo llevarte adentro. También tendrás que hablar con Karen para registrarte como maestra. Con un murmullo conmovedor, la niña intentó rodar en sus brazos, un acto que casi la hizo caer de bruces contra la piedra que había debajo. Estaba teniendo un sueño tan bueno y tú lo arruinaste, se quejó la niña, estirando un brazo y golpeándolo directamente en la barbilla. El chico hizo un ruido molesto y sopló en la cara de su hermana. Fue suficiente para obligarla a despertarse y la niña luchó por escapar de su agarre y ponerse de pie. El homúnculo logró hacerlo, se frotó los ojos con tristeza y soltó un gran bostezo. Terminemos con esto para que pueda volver a dormir. Shirou presionó su mano contra la pesada puerta y miró a Iya de forma extraña. Nos estamos comprometiendo con la tarea más peligrosa de nuestras vidas, donde podríamos vernos obligados a matar a nuestros amigos para detener un sistema corrupto que podría destruir el mundo entero, ¿y tú solo quieres dormir? La muchacha asintió con aire de superioridad moral. El descanso es lo primero. Todo lo demás es secundario. La puerta se entreabrió con un crujido, pero Shirou se detuvo. Incluso yo entonces. La chica se puso rígida y comenzó a intentar disculparse, tropezando con su mente aturdida por el sueño y la sorpresa de su pregunta. Al abrir la puerta por completo, Shirou se sintió agraciado con el suave y agradable aroma del incienso. En el interior era tal como lo recordaba, limpio, tenuemente iluminado, pero acogedor de todos modos. «Karen», gritó, esperando que estuviera donde normalmente estaba en medio de la noche, dormida detrás del podio central. Cuando la chica no se levantó de su lugar esperado, Shirou inmediatamente sintió que algo andaba mal. No era que ella normalmente durmiera detrás del podio, siempre tomaba siestas en ese mismo lugar. En todas las ocasiones en que Shirou había llegado a esta iglesia, ella se había levantado como un reloj desde esa posición. Los suaves pasos de Iya entraron por detrás, y Shirou extendió una mano para indicarle que la sostuviera. «Sigue el rastro», murmuró al espacio inmóvil. A su pedido, dos espadas verdes se formaron en su mano, el único símbolo de seguridad que tenía. Si bien podía llamar a los sirvientes desde afuera, eso destruiría el respeto que había construido con Saber. Si bien ella aceptaba más que él luchara a su lado, no se había comprometido del todo con la idea. Sacar armas en una iglesia le parecía un poco incorrecto, pero teniendo en cuenta lo que estaba en juego, ¿qué otra opción tenía? Con una cautela entrenada, el chico se escabulló por la iglesia, comprobando los rincones y buscando algo fuera de lugar. Cuando no encontró nada, se quedó perplejo. Estaba perdido. No había nada allí, pero nunca antes había explorado la iglesia en profundidad.
Existía la posibilidad de que hubiera una entrada al sótano que no estaba viendo. Al gritar su nombre y detenerse a escuchar, oyó ruidos extraños provenientes de las profundidades del edificio. Siguió los ruidos hasta su origen y llegó a una escalera oscura que descendía. Shirou no recordaba que Karen hubiera comentado nunca nada sobre un sótano. Quizás albergaba su dormitorio. Dio un paso hacia las oscuras profundidades antes de que algo brillante llamara su atención. Como si hubiera salido de sus pesadillas, dos orbes amarillos aparecieron debajo, mirándolo directamente. «Shirou», dijeron los orbes, para gran alivio del chico. «¿En qué puedo ayudarte?». Tras dejar escapar un suspiro tranquilizador y desmaterializar las espadas que tenía en las manos, el chico volvió a la luz que había junto a la escalera. «Ille y yo estamos aquí por negocios. Hemos venido a registrarnos como maestros en la guerra». Desde que conocí a Karen, podía certificar sin lugar a dudas que la chica nunca se inmutó, hizo muecas ni saltó sorprendida por nada. Incluso cuando ella se había acercado sigilosamente por detrás para asustarla, la chica simplemente se dio la vuelta y comentó casi con sarcasmo lo aterrador que había sido el acto. Pero la chica se estremeció. Él se dio cuenta cuando los dos orbes amarillos saltaron levemente en la oscuridad. «Por favor, dame un momento», dijo con calma, desapareciendo en las profundidades. Al regresar al área principal, encontró a ella sentada en uno de los bancos, moviendo las piernas sin hacer nada. Al notar su regreso, levantó la cabeza de un salto para mirarlo a los ojos. Antes de que pudiera preguntar si la sacerdotisa estaba allí, él le explicó que sí y se sentó a su lado para esperar. «Dile que se apure para poder volver a dormir», murmuró la niña, apoyándose en él. Mientras esperaba pacientemente a que llegara Karen, Shirou notó los suaves ronquidos de ella. Era milagroso que la chica pudiera quedarse dormida casi en cualquier lugar cuando estaba cansada. Cuando la sacerdotisa apareció, estaba alisando apresuradamente su atuendo como si acabara de ponérselo. Con notable prisa, la chica se movió detrás del podio elevado y colocó ambas manos sobre su superficie. «Entonces, ambos son maestros», afirmó, asintiendo con la cabeza hacia ambos. Despertando a su hermana, Shirou se puso de pie y mostró el dorso de su mano izquierda. «He invocado a saber y deseo declarar mi posición como maestro de esta guerra». Desde atrás, con una voz que obviamente estaba plagada de agotamiento, ella afirmó algo similar, reemplazando saber por Lancer. La sacerdotisa parpadeó y miró a ambos por un momento. «Ya veo, bueno, no puedo influir en la decisión del Grial. Tu participación ha sido anotada». Shirou no esperaba que las cosas salieran tan bien, así que se sintió un poco decepcionado e incómodo. Todas sus expectativas parecían estar al revés. Las tareas fáciles terminaban siendo difíciles, y las tareas que él pensaba que serían difíciles siempre eran simples. Ella se levantó del banco y procedió a caminar medio a paso lento, medio a trompicones, por el pasillo central hacia la salida. Cuando Shirou se dio la vuelta para irse, Karen recuperó su atención aclarándose la garganta. «Buena suerte. Ya casi terminé el siguiente capítulo, pero solo necesita pulirse un poco, mucho pulirse». No hay mucho que decir sobre el final, espero que todos disfruten de lo caótica que será la guerra. Espero que todas sus predicciones se hayan desvanecido y hayan aprendido que Fate Us no será nada de lo que esperaban. Y a partir de ahora esto solo empeorará.